Bueno, buenos días y bienvenidos, ¿no?, a esta penúltima mesa del Congreso Utopías, Distopías y otras nostalgias. Una mesa que tiene por título Transhumanismo y soberanía digital, horizontes emancipatorios. Utopía, distopía, nostalgia son conceptos que de alguna manera aluden a la capacidad reflexiva de los seres humanos para caracterizar los tiempos presentes y examinar su relación con nuestros ideales de vida. Los escenarios utópicos o distópicos se comportan, en el fondo, como escenarios que regulan la vida social y política, y podemos responder, gracias a ellos, hacia dónde vamos y hacia dónde no queremos ir, qué queremos ser y qué queremos desterrar. Sí, la tecnología, e incluso lo tecnológico en general, resulta una dimensión más de valoración de la realidad política y social, una dimensión que nos permite deliberar y cuestionarnos si la tecnología, tal y como se manifiesta, guarda algún tipo de potencial utópico o, por el contrario, amenaza con un devenir distópico. Determinar cuál es la relación entre los avances tecnológicos de las últimas décadas y las posibilidades de una caracterización bien utópica o bien distópica es la problemática que tratamos de abordar. Y para abordar una problemática de tales dimensiones es un placer para mí y para todos los alumnos de Filosofía, Política y Economía poderles presentar a los tres ponentes que nos van a acompañar esta mañana durante las próximas 2 horas. A mi izquierda tenemos a Marta Peirano, periodista, escritora e investigadora. Actualmente colabora con El País, La Sexta y Muy Interesante, y mantiene una sección semanal sobre tecnopolítica en las mañanas de Radio Nacional de España. Ha sido adjunta al director en eldiario.es. Sus 2 últimos libros son El pequeño libro rojo del activista en la red y El enemigo conoce el sistema, y aparte es miembro del Consejo Asesor de la Bienal del Pensamiento de Barcelona y colaboradora del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. A mi derecha tenemos a Antonio Diéguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Málaga. Es expresidente de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología y es académico de número de la Academia Malagueña de Ciencias. Entre sus últimas publicaciones podemos encontrar obras como Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, y Cuerpos inadecuados, el desafío transhumanista a la filosofía. Y por último, pero no menos importante por supuesto, tenemos a Fernando Broncano, que es también catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, aunque esta vez por la Universidad Carlos III de Madrid. Su campo de investigación lo dirige un interés por la relación entre conocimiento y política, y entre algunas de sus últimas publicaciones podemos encontrar obras como Espacios de intimidad y cultura material y Cuerpo y conocimiento expropiado, epistemología política en una democracia radical, obra que, por cierto, fue citada ayer por Carmen Mandorrán en las sesiones de ayer de este mismo congreso. Antes de dar paso a sus intervenciones, me gustaría aportar algunos detalles y algunas contextualizaciones sobre el tema que nos ocupa. Un aspecto sin duda significativo es que la caracterización que hacemos hoy en día de lo tecnológico es una caracterización más bien en disputa. Las distintas posturas que se han desarrollado no presentan unanimidad alguna y se suceden desde afirmaciones acerca de lo detrimental que supone Internet y las redes sociales para la circunstancia política y social del ser humano hasta reivindicaciones de modificaciones corporales cuyo objetivo es el de lidiar con las desigualdades. Mientras los teóricos y las teóricas del capitalismo de la vigilancia denuncian la actividad de recopilación de datos como actividad de beneficio y negocio, desde el poshumanismo cultural se reivindica el aceleracionismo tecnológico como clave para acabar con la dicotomización radical de género y desnaturalizar así la diferencia entre hombre y mujer. Pese a que cada vez hay más voces que ponen sobre la mesa cuestiones relacionadas con las conveniencias o desavenencias del contexto tecnológico actual, es inevitable pensar en la disyuntiva que se está generando y en la que estamos imbuidos. Internet, en sus comienzos, anunciaba toda una serie de promesas de democratización real y efectiva, de fortalecimiento de la esfera pública. Las ilimitadas capacidades imaginativas y creativas que hemos atribuido a los seres humanos han llevado a pensar en la mitigación de fenómenos tales como el cambio climático. Un fenómeno aparentemente posible, según algunos, desde el cambio tecnológico y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, todas aquellas esperanzas parecen haber chocado contra lo que es un muro de incógnitas y peligros para la información, la constitución de una opinión pública madura y las esperanzas y el significado de progreso. Por estos motivos necesitamos realizar cualquier tipo de esfuerzo, por humilde que sea, por esclarecer y disipar todos aquellos interrogantes que nos impiden como sociedad formular un diagnóstico efectivo
que desentrañe todas aquellas implicaciones de los recientes desarrollos tecnológicos sobre la vida humana. Un diagnóstico que será, a su vez, una de las condiciones de posibilidad para formar una opinión pública crítica y una conciencia firme para decidir la relación que queremos y que necesitamos con lo tecnológico. Como veremos a lo largo de la mesa, están en juego toda una serie de elementos fuertemente consensuados, tales como la libertad, la dignidad y los ideales de emancipación. Las posibilidades de establecer, tomando los términos de Shoshana Zuboff, un futuro humano que pueda adquirir la categoría de hogar son aún inciertas. Y es precisamente por esto que celebramos hoy una mesa en la que pretendemos descifrar o descubrir si lo tecnológico se halla entre un posible devenir distópico o un posible acercamiento asintótico a la mejora de las formas de vida. Sin más dilación, quisiera hacerle ya la palabra a los ponentes, no sin antes explicar brevemente cómo va a ser la estructura de la mesa. Simplemente las intervenciones de los ponentes se sucederán a lo largo de 3 rondas, cada una de ellas articulada por una serie de preguntas sobre una idea concreta, por supuesto intervenciones en las que están más que invitados a contestar a intervenciones de los otros ponentes, a retomar ideas que se hayan cogido ya y desarrollarlas un poco más, como ustedes lo prefieran. Ahora sí, para la primera ronda, quisiéramos que reflexionasen acerca de los efectos que tiene lo tecnológico sobre la circunstancia social y política del ser humano, que se preguntasen acerca de aspectos como las implicaciones sobre cuestiones como la de la privacidad, la de la soberanía, la de los ritmos de vida y relacionales, la del consumo de cultura o directamente la propia percepción de la realidad. Mismamente, Marta, podemos empezar contigo. Vale. Bueno, pues gracias por invitarme a esta mesa tan fabulosa con compañeros tan fantásticos y gracias a vosotros por venir. La verdad es que estuve en la mesa anterior, viendo la mesa anterior, y me ha parecido un gusto el nivel de, sobre todo, no solo de los ponentes, sino de la audiencia, ¿no? De las preguntas y las intervenciones que ha habido después. Verdaderamente está muy por encima el nivel de los congresos y festivales a los que suelo ir, así que os felicito. Vale, pues la idea un poco es... Pues yo llevo 20 años hablando de la privacidad, es un tema que ya casi me aburre porque ahora parece que nadie habla de ninguna otra cosa, pero la cuestión es que en los últimos años cuando hablamos de tecnología o incluso cuando hablamos, o sea, generalmente hablamos de Internet y cuando hablamos de Internet hablamos de una capa de Internet que no es Internet, pero que a mí me gusta decir que es como una especie de hongo oportunista que se le ha puesto encima y que se está endureciendo sobre Internet, ¿no? Que son las plataformas digitales. Es decir, no es Internet porque Internet sigue siendo un entramado de infraestructuras, la mayor parte cables submarinos, antenas, satélites, etcétera, que es lo que básicamente lleva la información de un sitio a otro. En los 90 se decía que la información quiere ser libre, pero la verdad es que hay que llevarla en brazos a los sitios y entonces estas infraestructuras se dedican a hacerlo. Pero cuando digo que se está endureciendo esta capa de plataformas digitales, no lo digo solo porque ha conseguido acaparar la mayor parte del tráfico de Internet, ¿no? Y ha ido desarrollando una especie de backup de Internet que llamamos la nube, en el que se desarrollan la mayor parte de nuestras actividades, es decir, los mensajes que mandamos, nuestra historial de navegación, los contenidos que subimos a nuestras plataformas favoritas, etcétera. Todo esto pues, se está negociando en un espacio que en realidad no era Internet en principio, pero se ha convertido en como yo los llamo los centros de detención de datos de Internet, ¿no? Donde los datos una vez entran ya no tienen derechos, ya no tienen abogados, ya no puede entrar la prensa para preguntarles qué tal están. Es una infraestructura que parece pública y se comporta como si fuera pública, pero es completamente privada y opaca, motivo por el cual nuestra legislación, como por ejemplo la GDPR, tiene verdaderas dificultades para legislar sobre estos espacios, ¿no? Y digo que se está endureciendo no solo porque ha conseguido acaparar nuestro contenido y nuestras actividades, sino porque además se está transformando en la infraestructura real de Internet. Hace unos meses aterrizaba en España un cable que se llama, desde mi punto de vista, de forma muy oportunista, Grace Hopper, que es una de las grandes ingenieras americanas, y es un cable que pertenece única y exclusivamente a Google,
y que conecta a Estados Unidos con España y luego con Londres. Y este es uno de los primeros cables exclusivamente propiedad de una compañía única y privada, que en este caso es Google, ¿no? El cable anterior, o sea, este se conecta en una playa creo que de San Sebastián, probablemente lo estoy diciendo mal y me van a machacar luego. Bueno, en una playa vasca se conecta un poco como a pocos metros de Marea, que era un cable anterior, que ya era un consorcio de Facebook, Microsoft y Telxius, que es la compañía donde Telefónica, que es ex Telefónica, que se dedica a los cables submarinos, ¿no? Los primeros cables submarinos que llevaban Internet eran consorcios de operadoras públicas, es decir, eran públicos, eran como pues las vías del tren, ¿no? O sea, se consideraban infraestructuras críticas y por lo tanto eran públicas y por lo tanto eran consorcios que pertenecían un poco a todos y que estaban regidos por unos protocolos acordados de forma común, ¿no? Esto era Internet. Entonces, cuando digo que Internet se está cristalizando en algo completamente distinto, me refiero a que las infraestructuras que antes eran públicas, luego se privatizaron, ahora están quedando en cada vez menos manos, hasta el punto de que ahora, por ejemplo, Google pues, va a tener un control absoluto y opaco de una de las principales infraestructuras de red que llegan a España. Esto es interesante y yo, que llevo pues, un buen rato intentando enterarme de cuál ha sido el acuerdo, ¿no?, por el que Google llega y se enchufa a una de nuestras costas, pues encuentro que está siendo muy difícil saber cuáles son las condiciones con las que llega, ¿no? Veréis que pasa lo mismo cuando Amazon llega a Asturias a montar un almacén. También es muy difícil enterarse de cuáles son las condiciones en las que llega, ¿no? Es decir, esta es una característica de esto que llamamos el capitalismo de plataformas y que está bueno, pues, convirtiéndose en Internet poco a poco sin que nos demos mucha cuenta. ¿Qué efecto tiene esto sobre la sociedad? Bueno, pues estas son infraestructuras que vienen de un modelo de negocio, porque lo que define a estas plataformas no es tanto la tecnología como el modelo de negocio que las sustenta. Vienen de un modelo de negocio que se basa en extraer información de los usuarios. Y entonces, bueno, pues en la fórmula de extracción de datos de los usuarios, pues se dan una serie de soluciones técnicas que ahora llamamos de forma general y rimbombante los algoritmos, que están optimizados pues, para conseguir que interactuemos lo máximo posible con esas tecnologías, con estas aplicaciones, dispositivos, etcétera, ¿no? Y entonces, en esto se derivan varias cosas. Una de ellas es la adicción, es decir, son algoritmos que han aprendido a, básicamente, meterse en nuestras cabezas y hacernos sacar el móvil sin que sepamos por qué, ¿no? Son dispositivos, aplicaciones, tecnologías diseñadas en torno a ideas sobre, bueno, pues, cuál es la manera de generar adicción y quién ha sabido desarrollar tecnologías para la adicción. Bueno, pues la industria del juego, es decir, son tecnologías que copian literalmente las soluciones de las máquinas tragaperras, que hasta que llegó el móvil eran los dispositivos, los aparatos más adictivos que existían en el planeta. Tienen unas características muy concretas que generalmente se separan en tres. Una de ellas es el aislamiento de la persona que las usa. Es decir, si vais a Las Vegas, veréis que las máquinas tragaperras están en una esquina, están separadas, están a oscuras. Es decir, la persona que las usa está aislada no solamente físicamente, sino que además no sabe si es de día o de noche, no comparte su pantalla con nadie más. Es decir, es como cuando llegas ahora a un cumpleaños de quinceañeros y te encuentras con que están todos mirando su móvil en lugar de estar... No, iba a decir jugando entre ellos, en lugar de estar hablando entre ellos, ¿no? O cuando vas a, no sé, un restaurante y ves que 3/4 partes de los miembros de la familia que está comiendo allí un domingo están en su móvil, ¿no? Y entonces, esto, aparte de la adicción, que obviamente nos roba muchas horas, no solamente de tiempo, sino también de proceso mental, es decir, agota nuestra capacidad cognitiva para hacer otras cosas, a lo mejor más útiles en nuestras vidas,
también redunda en una pérdida de capacidad de atención, de la que yo pienso que en los últimos años ya se ha hablado muchísimo, ¿no? Es decir, nuestra capacidad para concentrarnos en una sola cosa que no sea la estipulada por esas máquinas tragaperras de bolsillo que llevamos, ¿no? Y que tiene unos mecanismos muy concretos que se parecen mucho a los mecanismos de la máquina tragaperras, y esto es deliberado, ¿no? Como lo de tirar hacia abajo para conseguir los contenidos o mover, ¿no? Todo esto está vinculado a una serie de conceptos acerca de cómo das ilusión de control a una persona que no tiene control sobre los resultados, ¿no? Bueno, estos son conceptos no muy complicados, pero que llevan un poco de tiempo explicar. En cualquier caso, esto nos roba capacidad cognitiva, nos aísla de las personas que tenemos alrededor para llevarnos a otro lugar, ¿no? Que ahora, por ejemplo, con la superproyección del metaverso va a ser otro lugar que se parezca mucho a este, pero que realmente es otro lugar, pero que ahora mismo es otro lugar donde tenemos una comunidad que no es la que tenemos a nuestro alrededor, que no son nuestros compañeros de clase, nuestros amigos, nuestras familias, sino que es gente que escucha los mismos grupos que nosotros, que vota lo mismo, que tiene, yo qué sé, que tiene obsesión con la misma favorita, con la misma película de Paul Verhoeven, lo que sea, ¿no? Pero comunidades con las que nos sentimos mucho más a gusto porque piensan lo mismo que nosotros, pero que verdaderamente no existen. Son comunidades ficticias, ¿no? que solamente existen en el contexto de esa plataforma o de esa aplicación. Y la otra cosa que nos hace es que, y pienso que no se habla lo bastante de esto, es que reduce nuestra tolerancia a la frustración. Es decir, son máquinas que se han hecho fuertes en nuestros cerebros, ofreciendo satisfacción inmediata a nuestra ansiedad, ¿no? Igual que la comida, en cierto modo. O sea, cuando comemos porque tenemos un problema que no sabemos resolver o porque estamos nerviosos y no sabemos cómo canalizarlo, pues lo que hace la comida es darnos endorfinas para que se nos pase un poco el mal rollo, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Es decir, yo no sé, yo lo noto mucho, por ejemplo, cuando la gente llega al paso de cebra y enseguida saca el móvil y se pone a hacer cosas con él, ¿no? Como si fueran, yo qué sé, Wall Street. En realidad lo que pasa es que llegas al paso de cebra y no sabes qué hacer, y tu tolerancia a la frustración se ha vuelto tan pequeña que ese no saber qué hacer enseguida activa el mecanismo de tu mano sacando el móvil y tus dedos moviéndose y desbloqueándolo, ¿no? Y haciendo, pues yo qué sé, lo que suele hacer los dedos en un móvil, ¿no? Que a veces lo haces casi sin darte cuenta, sin buscar nada en concreto, porque eso te tranquiliza, o sea, eso te da un pequeño chute de endorfina. O, por ejemplo, me contaba hace poco una amiga que se ha vuelto muy difícil ligar fuera de Tinder, pero porque cuando llegas a un bar, que es de donde se ligaba antes, te da mucho palo que la gente te hable. Es decir, Tinder genera un espacio donde tu frustración se resuelve de forma como muy rápida, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, pero luego no estás expuesto a la realidad, mientras que en un bar pues las dos cosas se acortan, ¿no? ¿Cómo nos afectó esto socialmente? Bueno, pues pienso que al perder nuestra capacidad de atención, perder potencia cognitiva, perder tolerancia a la frustración y además aislarnos de las personas que tenemos alrededor, perdemos todos los ingredientes que hacen posible el activismo. El activismo de vecinos, el activismo de comunidad, es decir, perdemos todas las capacidades, y pienso que la tolerancia a la frustración es una de las principales, y si alguien ha estado alguna vez en una asociación de padres lo nota enseguida. Tolerancia a la frustración es crucial para poder sobrevivir al activismo local, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas estas circunstancias en las que no siempre pensamos en conjunto, creo que nos están transformando en personas muy desconectadas, muy conectadas a actividades muy concretas en comunidades ficticias, pero muy desconectadas de las actividades, ¿no?, específicas que están pasando a nuestro alrededor, que están pasando en nuestro vecindario. Tanto que yo, por ejemplo, que durante la pandemia pensé que la situación de un montón de vecinos encerrados en sus casas, en Madrid, por ejemplo, en muchos casos solos en sus casas, sin poder realmente salir al pasillo y hablarse entre ellos, iba a generar algún tipo de, ¿no?, de comunidades específicas a los edificios. Es decir, que tú, no sé, hicieras un grupo de Telegram con tus vecinos, ¿no? Pues esto realmente no ha ocurrido, y yo pienso porque es que nuestros vecinos nos dan miedo por el mismo motivo por el que nos dan miedo ligar en un bar. Es decir, que ya hay un contexto que satisface todos nuestros miedos y nuestras ansiedades, que no es ese, y preferimos ese al otro. Y siento que
la deriva hacia la idea de un metaverso es esta, ¿no? Es como vamos a hacer que ese espacio en el que siento que mi ansiedad se resuelve enseguida, pero no estoy expuesta a la realidad y por lo tanto no le tengo tanto miedo, lo vamos a desarrollar para que se parezca cada vez más al mundo en el que queremos vivir, mientras que el mundo en el que tenemos que vivir pues se parece cada vez menos a un lugar habitable. Y creo que ya me he pasado de tiempo. No te preocupes. Bueno, en primer lugar me ha gustado mucho lo que has mencionado acerca de cómo Internet y las redes sociales generan esta idea de comunidades ficticias en base a los gustos que comparten ciudadanos y efectivamente creo que es un acierto señalar que, bueno, o hace más bien referencia a un drama, ¿no? Respecto a la idea que veníamos anunciando acerca de las promesas de democratización efectiva de Internet, y es que es un drama para, ¿no?, articular mayorías de verdad y elevar la participación ciudadana, ¿no? O sea, personalmente me llama bastante la atención, ¿no?, el señalar este drama. Y bueno, aprovechando lo que has explicado acerca de la privatización de Internet, de su vinculación con las esferas de negocio y cómo esto tiene grandes efectos a nivel de adicciones, a nivel de pérdidas de atención, a nivel de aislamiento, a nivel de reducir la tolerancia a la frustración. Quisiera ahora pasarle la pelota a Fernando y Antonio y que tirasen más de este hilo y pudiesen aportarnos qué implicaciones más directas tienen sobre las capacidades de conocimiento, las capacidades cognitivas y las capacidades, como decía Marta, de orientar el activismo. Fernando. Muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Marta, o sea que espero no repetirme ni una sola palabra. Bueno, ya está, ya lo nos podemos firmo, ir. amén. Bueno, muchas gracias a los alumnos del grado de Filosofía Política y Economía, al Círculo, a Valerio, por estas cosas. Nos trata muy bien últimamente el Círculo a la gente de Filosofía. Bueno, vamos a ver, lo que está ocurriendo, en general siempre la técnica es la base de toda la cultura material y la cultura material es la base de la cultura. Lo importante que ha ocurrido en el siglo XX y en el siglo XXI es la amplitud que tienen diversas técnicas, básicamente la digitalización y la inteligencia artificial, para la amplitud que tiene de intervención sobre las vidas de la gente, la capacidad de control, la profundidad de control y la interconexión de cosas, la interconexión, digamos, de todos los elementos. Modificación que están produciendo. Pongamos un ejemplo, ¿no? Ya ha hablado Marta de Tinder, pero pongamos, por ejemplo, el cómo rediseña en nuestro espacio interno, nuestra subjetividad, el entorno material, por ejemplo, la escucha de la música, lo que significó la transformación para la música, pues primero el gramófono, la radio, pero después la capacidad de llevarse el Walkman, después el Dixman y ahora las plataformas como Spotify. Claro, ¿qué están produciendo? Están produciendo que de pronto la música, que era el gran ritual de estar en común, se convierta en una producción de subjetividades, en la línea de lo que ha dicho Marta. Es decir, construimos espacios sonoros para hacer una especie de división del trabajo. La sonoridad de cuando estoy trabajando, la sonoridad de cuando estoy con no sé qué, cuando estoy haciendo deporte, etcétera. Y de pronto no nos damos cuenta que Spotify, por citar una plataforma, no solo está influyendo, sino que está activamente influyendo en nuestra subjetividad. Sabe más de nuestras emociones de lo que nosotros sabemos sobre nosotros mismos, en la medida que no son algoritmos, son redes neuronales, están produciendo, digamos, patrones que ni siquiera nosotros sabríamos que tenemos. Bueno, esta idea de la profundidad de influencia, de construcción de subjetividades, se empalma con otro tipo de problemas que a mí me parecen cada vez más importantes y que tienen que ver con la capacidad de agencia, ya lo hemos dicho, la capacidad de aislarnos del activismo,
todo, pero sobre todo la capacidad de agencia colectiva. En qué medidas podemos tomar decisiones que afecten a los planes de vida, tanto los personales como los que queremos en nuestras sociedades. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que en otras épocas anteriores las técnicas más o menos permitían cierta soberanía técnica por parte de los estados y de las comunidades. Cada vez la soberanía tecnológica es un ideal que está fuera del alcance, no digo ya de las comunidades, de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o de los estados, ni siquiera de macroestados como la Comunidad Europea, tienen posibilidades de soberanía tecnológica sobre algo que va a determinar los futuros de cómo se organiza la vida en común, es decir, cómo se organiza la energía, cómo se organiza la transición ecológica, cómo se organiza la propia guerra, cómo se organiza la defensa, la seguridad, la distribución, todos aquellos aspectos que afectan a las políticas públicas de sanidad, de educación, de medio ambiente, que todas son dependientes de la trama de técnicas disponibles, cada vez están, es decir, los espacios de soberanía de los estados son cada vez menores frente a lo que está ocurriendo ahora, que es una oligarquía cognitiva, una oligarquía técnica que cada vez es más difícil de controlar. Es decir, que ahora Elon Musk se quiera apropiar también de Twitter y empiece a diseñar como él cree que tiene que diseñar, porque él piensa cómo tienen que ser las democracias, bueno, pues es algo que nos puede echar a temblar por el hecho de que no tenemos capacidades de defensa. ¿Defensa cómo son las defensas? Pues la defensa es la democracia, es la capacidad de intervenir popularmente y la capacidad de hacer leyes y la capacidad de que esas leyes reflejen nuestros deseos. Así, para ser muy breve, por tanto, a mí me parece que los dos grandes problemas que tenemos ahora, que con las fuertes capacidades que tienen toda esta trama de las técnicas contemporáneas, tienen que ser la reflexión sobre nuestras capacidades de agencia, sobre nuestras propias capacidades de control en nuestras trayectorias de identidad, el reflexionar sobre qué están haciendo con nosotros los diversos entornos técnicos, y segundo, y a mí me parece cada vez más importante, la soberanía tecnológica. Sin ella la democracia se quedará simplemente en letras en formas completamente ideales, pero no reales, ¿no? Así que, bueno, espero no haberme extendido mucho. Pues adelante, Antonio, si quieres también seguir en esta línea y aportar más comentarios. Muy bien, muy bien. Ante todo, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Habéis hecho análisis muy certeros de la situación actual y yo coincido con ellos. Lo que voy a decir primero va a ser algo más básico, más elemental, digamos así, y luego voy a retomar la cuestión, si te parece bien, ¿no? Bueno, primero, ¿qué entendemos por tecnología, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que quizá podíamos plantearnos, ¿no? En la actualidad se suele entender por tecnología la técnica basada en la ciencia, ¿no? La técnica que para su creación y desarrollo depende de la ciencia y se distingue en ese sentido de las técnicas tradicionales. Por ejemplo, la técnica para cocer barro y hacer vasijas, por ejemplo, ¿no? Aunque esta distinción no es tajante, se puede utilizar el término tecnología en un sentido general y lo abarcaría todo, ¿no? Hay tres tópicos que se suelen repetir cuando se habla de tecnología, tres tópicos, en mi opinión, falsos, ¿no? Y querría insistir en ello porque yo creo que nos ayuda a situar el debate también, ¿no? Se suele decir que la tecnología es neutral, que todo depende del uso que hagamos de ella, que no es ni buena ni mala. Bueno, eso vale en niveles de análisis muy básicos, ¿no? Muy básicos. Si uno tiene un martillo, lo puede utilizar para el bien, clavar un clavo y poner un cuadro, aunque si el cuadro es muy feo, eso de que esté haciendo el bien sería discutible, o lo puede utilizar para partir el cráneo al vecino, entonces lo está utilizando para el mal, ¿vale? Pero digamos que otras tecnologías están más constreñidas, llevan impresos valores, nos gusten o no, ¿eh? En esto insistió mucho un filósofo de la tecnología que nos ayudó a muchos a
a ver esto con claridad, que es Landon Weiner, ¿no? En un famoso artículo, Los artefactos tienen política, ¿no? Él pone algunos ejemplos magníficos de ahí, pero bueno, por poner uno muy evidente, ¿no? La tecnología de las armas autónomas, de las armas inteligentes, es neutral. No está cargada políticamente y culturalmente y valorativamente. O un misil nuclear, es una técnica neutral. ¿Qué bien se hace con un misil nuclear? Hombre, uno puede coger la carcasa y ponerla como un macetero, pero digamos que ese no es el objetivo para el que se ha creado el misil, ¿no? De manera que hay tecnologías, la mayoría, las potentes, las fuertes, llevan implícitas valores. Valores, por ejemplo, como es un despilfarro de energía, un consumo excesivo de energía, o como es pues, que el acceso a esas tecnologías esté limitado para gente con determinados recursos económicos y no otros, etcétera, 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 ¿no? De manera que ese primer tópico que yo creo que habría que desechar. La tecnología rara vez es neutral. En segundo lugar, las tecnologías nos deshumanizan. Bueno, depende también, ¿no? Es decir, pues, quienes nos deshumanizan son los otros, fundamentalmente, ¿eh? Y lo que hacen los otros con las tecnologías, produciendo efectos negativos. A mí me deshumaniza muchísimo llamar a Movistar y que me conteste una máquina. Muchísimo. Me da la impresión de que no puedo ya hacer nada sensato cuando una máquina... Y sin embargo, no es esa máquina la que me está deshumanizando, es la persona que ha decidido que me va a atender una máquina, quien me está deshumanizando. Como ya enseñó Ortega y Gasset, las tecnologías, hablaba de técnicas, nos han hecho humanos. Sin técnica no hay ser humano, dice Ortega. Luego, las tecnologías es lo que nos permiten construir toda esa sobrenaturaleza que decía él, en la que vivimos bien, las que nos permiten estar aquí hoy, por ejemplo, ¿no? Y disfrutar de un rato de charla o de un paseo, etcétera, etcétera, oyendo música, etcétera. De manera que esto de vamos a humanizar la tecnología, a mí me parece que es una pretensión vana, ¿no? No se trata de humanizar la tecnología, se trata de que no nos deshumanicen usando la tecnología, que es distinto, ¿no? Y el tercer tópico, y este me parece que es el más peligroso, es de la idea de que la tecnología, a partir de un cierto nivel de desarrollo, ya es autónoma. No hay nada que podamos hacer por controlarla, que es ella la que ya tiene su propia dinámica y sigue ese desarrollo, ¿no? Esto se dice de muchas maneras, es lo que se conoce como el imperativo tecnológico. Lo que se puede hacer técnicamente se hará, se terminará haciendo. Los políticos suelen decirlo de otra manera, suelen decir no se le puede poner puertas al campo, etcétera. Bueno, esto ojalá no sea así. Como dice Landon Weiner, si nos empeñamos en que sea así, lo conseguiremos y será así, ¿eh? Pero no tiene por qué ser así. La tecnología, de todas las tecnologías posibles, solo se desarrollan algunas. Y de todas las que se desarrollan, había alternativas que no se desarrollaron por motivos o puramente contingentes o porque se tomaron decisiones en un sentido y no en otro, ¿eh? Luego, lo importante ahí es asumir realmente el papel que no debemos delegar, de responsabilizarnos por el control de la tecnología, la gobernanza de la tecnología, la soberanía tecnológica que decía Fernando, ¿no? Y ya con eso, y voy terminando, voy a la pregunta en concreto de los efectos, las implicaciones del desarrollo tecnológico en la actualidad. Obviamente, la tecnología está transformando nuestras vidas de una forma radical y acelerada. Esas transformaciones vienen de mucho antes. Louis Mumford, por ejemplo, ya señalaba cómo el reloj prácticamente a finales de la Edad Media empezó a cambiar la mentalidad de la gente, sobre todo a poner las bases del capitalismo, ¿no? Nuestra percepción del espacio también se transformó con los vehículos de motor, con los viajes en tren en el siglo XIX y más recientemente pues con los viajes en avión. Mi abuelo no salió nunca de su pueblo, excepto para el viaje de bodas en que fue a Sevilla, ¿eh? Toda su vida fue siempre su pueblo, ¿no? Hoy día esto, para un joven, es casi inconcebible. Se ha transformado nuestra visión del mundo. Lo que tenemos que ver es cuáles de esos efectos estamos dispuestos a asumir y cuáles no, ¿no? Y, desde luego, aquí hay peligros que conviene discutir y luchar contra ellos. En el caso de las redes sociales que se ha mencionado, pues el efecto que tiene sobre la polarización política, ¿no? La creación de cámaras de eco también, ¿no? Donde la gente discute con los que piensan igual y no hay verdadero diálogo, ¿no?
Pero a mí me preocupa sobre todo el enorme poder que están adquiriendo las empresas tecnológicas. En Silicon Valley particularmente, en Estados Unidos, pero también en otros países como en China. Están adquiriendo un poder desmesurado. Twitter lo acaba de comprar Elon Musk y no va a ser para democratizarlo, obviamente, a pesar de lo que él diga, ¿no? Va a ser para adquirir más poder todavía del que ya tiene Elon Musk, ¿no? Estas empresas tienen más poder que la mayoría de los países del mundo. En Europa no hay manera de conseguir que paguen impuestos, excepto en Irlanda, que a estos efectos es un paraíso fiscal. Y, sin embargo, están controlando nuestros datos. Google sabe que todos nosotros estamos aquí ahora. Ayer mismo busqué un aparcamiento y Google me dijo cuándo fue la última vez que estuve allí, en ese aparcamiento. Afortunadamente se equivocó, lo cual significa que todavía hay esperanza de que sean falibles y podamos hacer algo, ¿no? Pero ese enorme poder, la pérdida de la privacidad que decía Marta, pues es algo que nos debemos de tomar muy en serio. Hay una profesora joven en Oxford, de origen hispano-mexicano, Carissa Bellis, que ha escrito un libro muy recomendable sobre esto, pone los pelos de punta, con ejemplos concretos de cómo se están apropiando de nuestra intimidad, ¿no? Que es la privacidad es poder, es el título en español, ¿no? La privacidad es poder. Bueno, y luego está un libro excelente también de Cathy O'Neill, Armas de destrucción matemática, donde muestra con ejemplos cómo los algoritmos han destrozado vidas. Termino con... Hace unos años, no recuerdo cuándo, no mucho, ¿no? La policía española compró un sistema de inteligencia artificial que ya utiliza la policía norteamericana, que hace predicciones bastante acertadas de en qué calle y a qué hora se va a producir un delito. Entonces mandan para allá un coche patrulla, previenen el delito y todo el mundo contento. Nadie es detenido, nadie va a la cárcel, el barrio gana en seguridad. Bueno, ¿dónde está el problema? Me llamó un periodista para preguntar mi opinión y yo dije, hombre, a mí me parece fantástico, ¿no? Habrá que preguntar a los vecinos dentro de un tiempo, pero si estás previniendo el delito, no va a ir nadie a la cárcel y encima aumenta la seguridad. Cathy O'Neill cuenta algún ejemplo real de efectos que no se habían tenido en cuenta perniciosos de este sistema, ¿no? Tú andas del coche patrulla donde dice el sistema que es muy probable que esa noche se produzca un delito. Normalmente es un barrio negro, claro. Y en la esquina hay 3 chavales fumándose un canuto. Tú allí estás previniendo el delito no se produce, pero, hombre, como eres policía y hay 3 allí fumándose un canuto, te vas hacia ellos a ver qué están haciendo. Y uno de ellos se pone farruco, ¿no? Con el policía. Entonces el policía se enfada, lo detiene, lo ficha y le destroza la vida. Le destroza la vida. A esa misma hora, en los barrios blancos, en los barrios ricos, hay montones de chavales fumándose canutos en las esquinas y esos no van a tener ningún problema, ¿no? Entonces, muchas veces no somos capaces de predecir estos efectos, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que poner particular cuidado, creo yo, ¿no? Bien, quizás por alusión a tus ideas iniciales, Marta, acerca de la privatización de Internet, la generación de empresas tecnológicas que son las que realmente tienen el control acerca de lo que se produce en Internet. ¿Quisieras añadir algo? Bueno, con las 2 intervenciones tan interesantes, la verdad es que me he quedado un poco burbujeando en la cabeza. Me gusta mucho, Fernando, que hayas usado el ejemplo de los cascos, ¿no? Del Walkman, porque efectivamente es una de esas tecnologías que amamos. Yo, de hecho, venía jurando el arameo porque se me han roto los cascos de camino aquí, entonces no podía escuchar la música que yo quería escuchar mientras venía aquí, pero es una de esas tecnologías que te aíslan del lugar en el que estás, ¿no? Y que te ponen en otra galaxia, básicamente, en otra película, ¿no? Porque vas haciendo tu propia banda sonora y entonces estás compartiendo espacio con los demás, pero cada uno tiene su propia banda sonora y su propia película, ¿no? Que es un poco casi el prefacio de lo que pasa cuando sigues la actualidad, por ejemplo, en Twitter, ¿no? O en Facebook, o en Instagram, o en TikTok, en el que, bueno, pues son plataformas que funcionan con algoritmos que han aprendido a hablarte al oído y a contarte a ti cosas que no son las que le cuentan a los demás, ¿no? Y entonces tú piensas que estás compartiendo una realidad con la gente que está a tu alrededor, pero cada uno de ellos tiene una realidad que ha sido algorítmicamente seleccionada en base a
bueno, pues una serie de principios que son opacos para nosotros, pero que tienen que ver con sus anunciantes, es decir, con sus verdaderos clientes, que no somos nosotros. Y luego la otra cosa que me ha quedado un poco flotando en la cabeza es la idea de las tecnologías como algo que nos controla desde el reloj, ¿no? Pero en realidad casi viene de antes, porque la primera tecnología que nos controla es la agricultura. O sea, hay varias teorías acerca de cómo el hecho de que algunas civilizaciones plantaran granos como el trigo, como la nuestra, ¿no? En lugar de patatas, tiene mucho que ver con la necesidad de controlar a la población, en el sentido de que el trigo es una plantación, o sea, es un tipo de agricultura que tiene un calendario muy concreto de plantación, de recogida, bueno, pues yo qué sé, pues ya no sé ni si se hace esto, darle la vuelta a la hierba para que se seque, etcétera, etcétera. Es decir, que sujeta a la población a un calendario muy concreto y además es visible. Es decir, si tú mandas, yo qué sé, a tus emisarios con caballos a ver cómo va la cosecha, pues te pueden dar una idea bastante clara de cuántas hectáreas hay o tiene cada casa, ¿no? o cada pequeño municipio. Mientras que cuando plantas patatas, las plantas donde tú quieres, nadie sabe dónde están. Las puedes recoger un poco cuando te dé la gana y entonces son un poco como la comida o el carbohidrato de los anarquistas. Y es la idea del calendario, ¿no? de la plantación del trigo para ser recaudado por las primeras organizaciones políticas como el primer algoritmo, lo que me parece interesante aquí. Pero la diferencia entre el trigo o el reloj o las máquinas a las que golpeaban los luditas, ¿no? Que, como muy bien decía Antonio, no estaban deshumanizando a los trabajadores, sino que era el patrón el que estaba deshumanizando a los trabajadores a través de esas máquinas. La diferencia con estas tecnologías es una diferencia que también está en las tragaperras y que es fundamental, que es la velocidad. Es decir, que con el trigo estamos hablando de una velocidad pues básicamente anual, o si dijéramos que es un juego, pues el juego desde que tú tiras de la palanca hasta que te sale el resultado pasa un año entero, ¿no? Con lo cual hay una cosa en la industria del juego que se llama la frecuencia de acontecimiento, y cuanto más alta es esa frecuencia, más rápido genera adicción, y eso es cuántos juegos puedes meter por ejemplo, en una hora, ¿no? Entonces, cuantos más juegos tú puedas meter en una hora, más rápido se engancha el jugador o al usuario en este caso, ¿no? Entonces, esa velocidad que desde el trigo hasta Twitter ha ido, ¿no? como comprimiéndose, ahora es absoluta, o sea, ahora nos supera. Es una velocidad a la que ni siquiera podemos jugar a tiempo para terminar el juego y empezar otro, ¿no? Es como, no sé, dopamínica, pero cocaínínica también, ¿no? Una velocidad que ya nos atropella, que nos pasa por encima, y esto marca la diferencia fundamental, yo pienso, con estas tecnologías, aparte de su opacidad, ¿no? Porque efectivamente el trigo es algo que hasta los campesinos pueden predecir cómo va a funcionar, lo cual quiere decir que pueden predecir cuántos impuestos van a tener que pagar, ¿no? En forma de comida, etcétera, etcétera, pero tú ya no puedes predecir nada sobre estas tecnologías porque la simetría de conocimiento, de comprensión de cómo funcionan es tan absolutamente dispar que, bueno, pues lo único que te queda es simplemente entregarte, ¿no? Entregarte sin más. Quizás, Fernando, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, un ejemplo, continuando lo que estaba planteando ahora Marta y también lo que había planteado antes Antonio. Pensemos en un efecto de velocidad. Si pensamos en situaciones intermedias de cómo se organizaba la democracia desde que se inventa, más o menos, al siglo finales del XVIII, bueno, la nueva, no la ateniense. Básicamente había estadios intermedios que eran los partidos políticos y la prensa. La prensa, digamos, se ocupaba de gestionar la esfera pública, los partidos, digamos, de gestionar los intereses más o menos de dominantes y dominados. Y bueno, había ahí un juego que tenía que ver con el tiempo de reflexión y el tiempo de asimilación de los mensajes, de las ideas, de la percepción de la realidad. Pensemos lo que ha hecho Twitter con los partidos políticos.
prácticamente 10 años, no mucho más, los partidos políticos se han visto organizados por una situación intermedia que es los gestionadores o la gestión de redes. De pronto adquieren un valor que es absoluto dentro de la propia dinámica del partido, la gente que está atenta solamente a qué tipo de mensajes, cómo son replicados, y de pronto se convierte lo que era una situación intermedia antes de debate público, ahora ya es una cosa absolutamente gamificada ya, de adicción completa a cuáles son las réplicas, cuáles son los retweets, qué es lo que ha dicho no sé quién. Claro, de pronto se han convertido los spin doctors, los gestores de redes y los propios dirigentes y militantes de los partidos en adictos a algo que luego lo miras estadísticamente y solo lo usa el 3% de la población, que es Twitter. Y, sin embargo, el impacto que está teniendo en forma de ondas gravitatorias sobre cómo se organiza la democracia es increíble. Me parece que, en fin, había que, a sus señorías, y también no diría lo mismo de la prensa, pero bueno, esa es otra historia, habría que ponerles a reflexionar sobre cómo funciona, de hecho, la realidad. Es decir, cuáles son las dinámicas de transformación de las estructuras de sentimiento, de las reacciones de la gente y cómo va su cabeza. Su cabeza va en otros ritmos, ¿no? Y está muy determinado justamente por la inmediatez de redes como, básicamente, antes Twitter y ahora ya TikTok, ¿no? En fin, era solo un ejemplo también para continuar la... Quiero yo puntualizar que ese 3% es básicamente la élite política, mediática, legislativa y financiera del mundo occidental, sin más. Tal cual. Vale, quizás estas cuestiones las podemos retomar más al final, en la que vamos a pretender pues, hablar un poco de los horizontes que nos queda, además también con el turno de preguntas del público, pero para avanzar quisiera proponer ahora lo que es la segunda sección que habíamos planteado y que tiene que ver en esta ocasión con la dimensión corporal y biológica del ser humano. Y aquí buscamos pues, bueno, que salgan respuestas a preguntas como aquella de cómo lidia o cómo puede lidiar lo tecnológico con la dimensión biológica y corporal de la vida humana, y si es acertado, por ejemplo, pensar es acertado pensar el transhumanismo como paradigma de mitigación de desigualdades frente a las reivindicaciones de la naturaleza humana. Antonio, si quieres tú comenzar desarrollando un poco más qué es esta idea de naturaleza humana, cómo podemos criticarla o reaccionar a ella, adelante. Muy bien, pues como probablemente saben ustedes, pues el transhumanismo hoy día es una ideología de moda. Y la llamo directamente ideología porque, en mi opinión, ese es el papel fundamental que está cumpliendo hoy día. Ellos suelen decir que es un movimiento cultural, filosófico, es cierto, ¿no? Pero fundamentalmente lo que ellos ocultan es que está funcionando como una ideología. Una ideología en el sentido de que tiene un carácter normativo. Está tratando de legitimar cosas que suceden ahora, mediante promesas de futuro. Aquí hay que tener en cuenta este asunto. Lo importante no son las promesas que hacen, casi nadie se las cree. Yo creo que la mayoría de ellos ni siquiera ellos mismos se las creen, ¿no? Lo importante es que, asumiendo esas promesas como un objetivo deseable, están ya justificando una cierta manera de relacionarnos con la tecnología, con la salud, con nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. El transhumanismo básicamente es la pretensión de aplicar directamente sobre el ser humano las nuevas tecnologías. Fundamentalmente, por un lado, la robótica y la inteligencia artificial, con el objetivo de crear el cyborg y, en última instancia, incluso volcar la mente en una máquina, cosa que es una tecnofantasía. Yo creo que los que estáis aquí, que sois estudiantes de filosofía, si habéis cursado ya la asignatura de filosofía de la mente, sabréis perfectamente por qué eso no se puede hacer, ¿no? Sin embargo, hay filósofos de la mente muy importantes que lo asumen como posible. David Chalmers, por ejemplo, uno de los grandes filósofos de la mente, tiene un artículo bastante denso de Singularity, defendiendo la posibilidad. Bueno, yo creo que Chalmers, hay que tomárselo con calma, acierta mucho y se equivoca mucho. Bueno, está bien, para eso le pagan, ¿no? Y la otra vertiente es la vertiente biotecnológica. Esa sí me parece que tiene más visos de realizarse. De hecho, ya ha empezado a realizarse, ¿no? Dentro de la variante biotecnológica, pues tenemos, en primer lugar, la creación de medicamentos que potencien nuestras cualidades físicas y mentales.
La Viagra es uno de ellos, obviamente, pero hay también medicamentos que potencian la memoria, la atención, etcétera, y los habrá. Una de las grandes promesas del transhumanismo es el aumento de la longevidad. Llegan a hablar de la muerte y de la inmortalidad. No llegaremos a tanto, ¿no? Pero sí que es perfectamente factible que lleguemos a vivir una media de 150 años, por ejemplo. Y esos medicamentos de antienvejecimiento están, en mi opinión, para salir en una década, como muy tarde, ¿eh? Hay ya ensayos clínicos con seres humanos que son verdaderamente sorprendentes. Y bueno, y sabéis que Jeff Bezos y otros magnates de Silicon Valley crearon el año pasado Altos Lab con un capital inicial de $3.000 millones para investigar sobre rejuvenecimiento humano, ¿no? Y ya digo que hay ya ensayos clínicos, al menos 2 que yo haya detectado publicados ya, con resultados sorprendentes, ¿no? Entonces, bueno, y luego, obviamente, está la fase ya más potente dentro de la biotecnología, que sería la manipulación genética con vistas a la mejora del ser humano, ¿eh? La manipulación genética en la línea germinal, es decir, en embriones de pocos días o en óvulos y espermatozoides, ¿no? Esto todavía tiene buena parte de ciencia ficción, pero el camino se ha abierto ya también. Todos sabemos que He Jiankui, el científico chino, lo hizo en 2018. Manipuló genéticamente a 2 niñas, luego supimos de una tercera, con vistas a un mejoramiento, con vistas a conseguir que fueran inmunes al virus del SIDA. Fue un fracaso, recibió una crítica unánime, hasta los chinos lo metieron en la cárcel, que ya es decir, ¿no? Pero esa puerta se ha abierto ya, ¿no? Entonces, una de las maneras, de las estrategias fundamentales para criticar al transhumanismo, desde posiciones conservadoras, políticamente conservadoras, por ejemplo, la derecha religiosa norteamericana, o también desde posiciones de izquierda, por ejemplo, Habermas, ha sido apelar a la naturaleza humana. La naturaleza humana es intocable, para los conservadores, porque es creación directa de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y es pecaminoso, por decirlo así, o es inmoral tocarla. Para Habermas, porque la naturaleza humana es la base de la autocomprensión ética de nuestra especie y, por lo tanto, el fundamento de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y modificar la naturaleza humana sería poner en peligro todo eso, ¿no? Yo creo que esa estrategia no es correcta, porque no existe, desde un punto de vista biológico, la naturaleza humana, ¿eh? Ya sé que si estuviera aquí Steven Pinker se enfadaría mucho conmigo y me correría a gorrazos, pero yo estoy en esto con los filósofos que han defendido a lo largo de la tradición filosófica que no existe naturaleza humana, al menos en un sentido fuerte, ¿eh? Podemos hablar de naturaleza humana, bueno, como lo que normalmente puede esperarse en un ser humano, pero sabemos que lo que normalmente puede esperarse en un ser humano falta en muchos seres humanos y no pasa nada, ¿eh? Lo único que hace que un ser humano sea un ser humano es haber nacido de una hembra de nuestra especie. Es lo único. Bueno, en el futuro con la tecnología a lo mejor también de un macho de nuestra especie, pero eso por el momento no es así. Y eso no marca ninguna esencia, no marca ninguna naturaleza humana intocable. Por lo tanto, si queremos criticar al transhumanismo, hay que buscar otras estrategias, ¿no? Y eso es lo que he intentado en mis trabajos, ¿no? Si podéis proseguir, Marta o Fernando, con otras estrategias para criticarlo y si podéis también hacer hincapié en la idea de su relación con la mitigación de desigualdades. Vamos a ver, yo creo que el transhumanismo efectivamente, lo que dice Antonio, es un tipo de ideología que está, digamos, influyendo en líneas de desarrollo, en líneas de trayectorias tecnológicas de producción de identidad. Es decir, son tecnologías que producen identidad al final de la cadena de producción, identidad corporal, identidad psicológica, identidad relacional, de comunidades, etcétera, en muchos sentidos. Lo que hace el transhumanismo es promover ciertas cadenas, ciertas líneas de desarrollo
que van a ser cada vez de mayor intensidad en producción de identidad, pero de cada vez más dificultad de control de las propias cadenas de producción, de desarrollo, de innovación, etcétera. Es decir, que donde influye, es decir, lo que queremos es vivir 150 años, lo que queremos es tener niños altos y de ojos azules y rubitos y no sé qué, lo que queremos, pero eso es lo de menos importante. Lo importante es que cuando se hace todo este tipo de propaganda de lo que vamos a esperar, de lo que se está desarrollando son qué empresas, qué formas de desarrollo, qué tipo de instituciones, qué tipo digamos, de armazones económicos van a regir en los próximos años. Y ahora, un ejemplo para concretar lo que estoy diciendo. Estoy ahora trabajando con otra gente de Derecho y de Economía en hacer una especie de observatorio del desarrollo de metaverso. Antes se lo contaba a Marten y me hizo la pregunta primera, dice, pero ¿existe metaverso? No existe, pero es que es lo menos importante. Metaverso es ya una especie de paraguas en el que se están promoviendo líneas de desarrollo que tienen muchísimo que ver con nuevos instrumentos de control de la atención, realidad aumentada, realidad extendida, que tienen mucho que ver con tecnologías de escape al control público, el uso de blockchain no para democratizar nuestras relaciones, sino para escapar al control de Hacienda, para rediseñar completamente el sistema financiero o la gerencia de las instituciones, de las empresas en particular, a través de la gamificación. Claro, metaverso es ya un invento en el que hace que todas las empresas empiezan a preocuparse. Entra una ansiedad en todas las instituciones y todas las empresas por diseñar políticas de metaverso que no existen. Pero lo que sí existe son toda una serie de líneas de desarrollo que son todas aquellas tecnologías que están orientadas a lo que se supone que es un ideal no definido, pero lo importante es lo que está ocurriendo en medio. Y esa falta de control tiene que ver con qué es lo que promete el transhumanismo y qué es lo que realmente hacen las políticas reales, económicas, de innovación y de desarrollo en las que se traduce, que terminan siendo otra vez de expropiación de lo común, expropiación del control público y cada vez una trama más difícil de penetrar de lo que son, digamos, las líneas de desarrollo del futuro tecnológico. Aparte de todo lo demás, suscribo todo lo que ha dicho Antonio sobre la naturaleza humana. No tenemos naturaleza, tenemos historia, como decía nuestro padre Ortega, ¿no? Bueno, yo por aterrizar un poco los aspectos en torno a los 3 desarrollos que mencionaba Antonio, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que en 2019, justo antes de que empezara la pandemia, no que esté relacionado, ¿vale? Pero por situarlo un poco, Tim Cook, el director ejecutivo de la empresa tecnológica más poderosa del mundo ahora mismo, o por lo menos la más valiosa del mundo en el mercado, que es Apple, dijo que si había, también un poco por echarle un cubo de agua fría al director anterior, ¿no? Steve Jobs, que proyecta una sombra, parece que bastante larga sobre la empresa, decía él que la gran contribución de Apple a la humanidad iba a ser en la salud, ¿no? Porque Apple está desarrollando o está comercializando desde hace un montón de tiempo un reloj que te mide pues hasta el alma, ¿no? Y la idea es que tú lleves este reloj y le vayas contando a tu reloj pues todo lo que comes, todo, ¿no? Cuánta gimnasia haces, qué es lo que bebes, etcétera, etcétera, y que luego ese reloj pues te vaya midiendo, yo qué sé, el aura, las pulsaciones, es decir, una serie de cosas que teóricamente son valiosas, pero que un reloj realmente no puede medir de la misma manera que no puedes hacer un análisis complejo de sangre con una gotita, ¿no? Como vimos con el caso de Ceranos, pero estas empresas que pues van negociando contigo unos espacios de intimidad que hasta ahora estaban completamente cerrados porque los datos sanitarios son los datos que, según la legislación, son los más valiosos y los más protegidos que hay. Yo, antes de la GDPR, un día tuve que dar una charla en un congreso de médicos y conté todas las leyes que protegían datos sanitarios en España, entre las europeas, las nacionales, y me salieron 47 distintas, 47 leyes distintas para proteger los datos sanitarios, ¿no? Y es porque
los datos sanitarios te convierten en, o sea, te hacen más vulnerable en general que otros datos a lo mejor menos fáciles de contextualizar, ¿no? Y esto tiene que ver con que las primeras compradoras de datos de la historia han sido las empresas de seguros. Las empresas de seguros quieren saber lo que comes, lo que bebes, qué historial familiar tienes, si ha habido cáncer en tu familia, ¿no? Si alguien ha cogido una hepatitis en tu casa. Todo eso las empresas de seguros lo valoran para luego tomar decisiones acerca de tu futuro. Y entonces, bueno, pues este mercado de datos para tomar decisiones acerca de tu futuro se ha expandido, se ha atomizado y ahora, bueno, pues las empresas que ya dominan el mercado de los datos comerciales, pues han entrado a dominar los datos sanitarios, porque les hemos dejado entrar con este tipo de dispositivos, ¿no? Y al mismo tiempo vivimos una revolución, es decir, que tenemos buenas razones para pensar que vamos a poder modificar los cuerpos y las mentes y bueno, pues nuestra capacidad de vivir durante más tiempo, ¿no? Una de mis tecnologías favoritas ahora mismo es el medidor de glucosa que te pinchas en el brazo, que sí, bueno, la gente que no es diabética pues a lo mejor no sabe lo que es, pero si alguien tiene un amigo familiar diabético sabe que ha cambiado completamente la vida de las personas que gestionan mal el azúcar, ¿no? Porque te va contando, bueno, pues todo lo que bebes, lo que haces, si te metes en una sauna, cómo te va subiendo y bajando el azúcar en el cuerpo y qué acciones tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues se combinan en este momento de la historia, hay como un encuentro entre tecnologías que verdaderamente son saltos cuánticos hacia una capacidad maximizada de entender cómo funciona el cuerpo humano y cómo reacciona a las cosas, al frío, al calor, a la comida, yo qué sé, al estrés, etcétera. Y al mismo tiempo la infiltración de tecnologías que recogen datos sanitarios de forma masiva y continua y persistente de millones de personas que los dan de forma voluntaria, ¿no? Y entonces en esa intersección pues efectivamente hay unos señores al otro lado que quieren vivir para siempre y que además quieren maximizar el tiempo de trabajo de sus empleados y que además no quieren dar becas universitarias a gente que a lo mejor come demasiado azúcar o yo qué sé, o puede coger un cáncer a los 30 años y dejar de ser productivo o simplemente no es lo suficiente, o sea, no cumple los estándares de lo que consideramos una persona atlética, atractiva y interesante. Este es el mundo de Gattaca, ¿no? Que es una película que si no habéis visto os recomiendo porque aunque es un poco de los 90 indaga un poco en estas cuestiones. Y es el momento crucial en el que estamos ahora. Es decir, en ese cruce lo que tenemos que decidir es si vamos a permitir que todo eso esté completamente privatizado, porque una de las primeras cosas que hacen estas tecnologías es sustituir a la sanidad pública, ¿no? Ahora tenemos que hablar, durante un año y medio hemos tenido que hablar con nuestro médico de cabecera por teléfono y España tiene una de las mejores sanidades públicas del planeta, pero de repente ya no podíamos ir al ambulatorio, ¿no? Y teníamos que hablar con los médicos por teléfono. Pronto será el mismo robot que te responde cuando llamas a Movistar. Y entonces esto es un poco la evolución de este tipo de tecnologías, ¿no? Y entonces tenemos que decidir qué vamos a hacer para impedir la privatización de esos datos y de esas capacidades, qué posibilidades tenemos de negarnos a contribuir a esa máquina o hacerlo en otras condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hemos visto con la pandemia es que cuando hay una pandemia, la empresa que más datos genéticos tiene valiosos para, por ejemplo, desarrollar una vacuna lo más rápido posible, no es una universidad pública o un entramado de universidades europeas, sino que es una empresa que tiene, no sé, 7 años de vida que se llama 23andMe, que es la empresa en la que tú escupes en un tubo, lo mandas por correo y te dicen si tienes ancestros vikingos o lo que sea, ¿no? Es decir, estamos en ese momento en el que hay que empezar a tomar conciencia de el tipo de máquina al que estamos contribuyendo, lo valiosa que es esa máquina y lo fácil que es que esa máquina acabe siendo un poco como las vacunas, ¿no? Que se paga con dinero público, se alimenta con datos públicos, que contribuimos de forma voluntaria, pero que luego resulta que le pertenece a 3 empresas que la reparten como les parece apropiado y de forma completamente opaca. Si me permites un pequeño añadido, quizás en mi intervención anterior ha podido quedar la impresión de que yo planteo un rechazo total a las propuestas del transhumanismo, ¿no? Y no es así. Es decir, yo creo que hay mucho aprovechable ahí, ¿eh? Y por eso me parece que las posiciones ultraconservadoras o la posición de Habermas no es realista.
prohibir todo esto de raíz, por la razón que sea, me parece que es absurdo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de entonces? Bueno, yo para empezar creo que sería conveniente hablar menos de transhumanismo y empezar a hablar más de biomejoramiento, ¿no? Porque yo creo que es ahí donde hay más visos de realidad, por un lado, y por otro lado, más cosas aprovechables, ¿no? Y yo creo que el biomejoramiento puede aportar cosas muy positivas. Y ya hay al menos 2 comisiones de bioética mundiales de prestigio internacional que se han mostrado abiertas a la posibilidad del mejoramiento genético en el futuro en condiciones muy concretas y muy específicas. ¿Cuál es entonces la estrategia de crítica? Pues yo creo que Fernando y Marta la han mostrado bastante bien. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho en esto y la parte final de la intervención de Marta lo deja muy claro. Tenemos que ver qué consecuencias están teniendo o van a tener previsiblemente tecnologías concretas y aplicaciones concretas, ¿eh? Sobre todo consecuencias políticas y sociales, porque muchas veces se pone el énfasis en las consecuencias éticas, que está bien, está bien, pero ya va siendo hora también de desarrollar no solo la bioética, sino la biopolítica, pero no en el sentido Foucaultiano, sino en el sentido digamos, de reflexión política sobre las biotecnologías, ¿no? Y por lo tanto, en lugar de buscar clichés simples que digan esto no en bloque, y porque esto es modificar la naturaleza humana y la naturaleza humana es intocable, etc. En lugar de criterios así, entrar al detalle, entrar al análisis concreto y sobre todo consecuencias de tipo político y social, ¿no? Como las que ellos han mencionado. Vale, para empezar me parece claramente muy interesante la relación entre el peligro que supone las ideas de transhumanismo. O sea, quiero decir, se expone como beneficio, ¿no? para el mejoramiento de la salud, las ideas de transhumanismo en general. Y bien, tratando de pensar un poco sobre cómo se articulan los discursos en torno a lo tecnológico, Antonio, tú postulabas más una idea acerca de, bueno, vamos a ceñirnos a lo concreto, no vamos a generar clichés acerca de el transhumanismo es esto o lo otro, pero yo me pregunto, retomo el peligro para la idea de la salud, y es que a mí me parece que me parece que rescata una intuición que, por supuesto, está aquí para ser debatida y demás, pero creo que hay una realidad discursiva muy potente respecto a qué relación tenemos con lo tecnológico, que entraña casi una divinización de la máquina, ¿no? y una divinización de lo propiamente tecnológico. Siguiendo un poco a Nietzsche, lo entendería como Dios ha muerto, pero quizás se ha reencarnado en cosas como la máquina y los dispositivos tecnológicos. ¿Qué hacemos con este discurso? Quiero decir, ¿es el problemático? ¿Es la condición de posibilidad para que busquemos otros futuros y otras reconducciones de la tecnología? No, lanzo esta pelota. Bueno, hay quien ha convertido ya la tecnología en una religión, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay incluso pues una iglesia transhumanista, ¿no? Que se reúne los domingos y llaman a un científico a que les hable de la inmortalidad tecnológica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que para la mayoría de la gente la actitud es razonablemente crítica. La relación con la tecnología es razonablemente crítica. Y cuando se ve en las encuestas qué posición toma la gente ante, por ejemplo, el uso futuro de la ingeniería genética en seres humanos o las aplicaciones de la inteligencia artificial, pues en general las opiniones son bastante sensatas, incluso en gente que no tiene especiales conocimientos, ¿no? en tecnología. Esto significa que acudir a la opinión pública y democratizar un poco más la toma de decisiones en lo que respecta al desarrollo tecnológico a lo mejor es saludable, ¿eh? Y esto es una asignatura pendiente de la propia filosofía de la ciencia y la tecnología, ¿no? Como reflexionar sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y democracia, ¿no? Que es un tema fundamental. Hay Philip Kitcher, bien conocido de Fernando y mío también, pues lleva tiempo trabajando en eso, y yo creo que ese es un camino
en el que hay que profundizar mucho más, ¿no? Y luego aquí hay temas, por ejemplo, que convendría que la gente tomara también más conciencia de algunos problemas que tiene el uso de la tecnología y lo que está haciendo con nosotros. Un poco de alfabetización tecnológica vendría bien, aunque ahí hay que ser modesto, no se puede esperar grandes cosas. Pero, por ejemplo, la gente debería saber que los sistemas actuales de inteligencia artificial que toman decisiones sobre a quién conceder hipotecas o a quién dar un trabajo en ocasiones, son sistemas basados en redes neuronales artificiales que, a diferencia de la inteligencia artificial clásica, basada en la lógica, son sistemas opacos. Marta lo mencionaba antes también, la opacidad de la tecnología. Son sistemas opacos. Uno no puede saber cómo el sistema ha llegado a la conclusión a la que ha llegado. Si decide denegarte la hipoteca, nadie le puede preguntar al sistema por qué ha llegado a esa conclusión. Nadie, ni siquiera el programador más experto sabría reconstruir por qué el sistema ha llegado a esa conclusión. Afortunadamente, la Unión Europea se preocupa bastante de todas estas cuestiones y ha empezado a exigir que se desarrollen más los sistemas de inteligencia artificial que no sean cajas negras, que se pueda rastrear hasta donde se pueda cómo ha llegado a una decisión, porque ya sabemos, hay casos bien conocidos de sesgos de género y de raza en estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, estos sí son problemas concretos, más que preocuparse de si los robots destruirán, la singularidad, cuándo va a llegar, etc. Estos son los problemas que realmente podemos manejar y merece la pena preguntarse, creo. Sí. En esta misma línea, me parece, el problema de fondo es esta atmósfera determinista que ha sustituido a la providencia, y donde antes estaba la providencia, ahora es la tecnología, ¿no? La idea del imperativo de que, por ejemplo, toda la ideología, además del transhumanismo, la ideología de la cuarta revolución industrial. Si leéis el libro de Karl Schwab, que está prologado por nuestra querida directora del Banco Santander, dice, bueno, ya está hecho lo que va a ser y lo que tienen que hacer las sociedades es adaptarse a lo que va a venir. Es, bueno, como si no pudiéramos intervenir en las líneas de desarrollo, como si ya estuviera hecho. No hay otra forma. Pensemos, el caso de la inteligencia artificial, de lo que llamamos los algoritmos. Claro que efectivamente las redes neuronales, todas estas capas no son transparentes, no son opacas, pero sí es opaco la trazabilidad del entrenamiento. Es decir, cualquiera que esté en el ajo de cómo se desarrollan todos estos macrosistemas de producción de analíticas y de patrones, sabe que donde están los problemas es cómo se entrena la máquina. Y ahí es donde es realmente opaco, es qué intervención hay ideológica y qué reglas hay, qué reglas siguen los ingenieros que tienen que entrenar a la máquina. Le dicen, oye, lo que tienes que producir son estas categorías y no otras, y vete influyendo, vete dándole a las estadísticas para que la máquina genere estas categorías que nos vienen bien económicamente. Esto se llama trazabilidad. Y eso es lo que ahí sí que podemos intervenir las democracias exigiendo que, de la misma manera que los productos, un medicamento nos tienen todas las contraindicaciones y hay cientos, miles de pruebas antes de llegar al mercado, en otros productos tecnológicos tenemos que tener lo mismo y tenemos que tener toda la trazabilidad de cómo se ha producido, de qué controles ha habido, qué consecuencias va a tener, qué tipo de contraindicaciones democráticas y políticas puede tener el uso de esos sistemas, etcétera. Y me parece que ahí sí se puede intervenir. No hay el futuro ahí no está escrito, lo tenemos que escribir las democracias. Sí, yo por aportar un poco a lo que habéis expuesto vosotros. Es verdad que hay en torno a lo que llamamos el algoritmo, ¿no? Y la idea de que es una caja negra, aquí hay como dos superhabilidades que han desarrollado las empresas tecnológicas, que es, por un lado, decir que el algoritmo es perfecto, porque al fin y al cabo aprende, ¿no? Aprende de los éxitos anteriores y, por lo tanto, no tiene sesgos, la clase de sesgos que tiene un empleador o un entrevistador, ¿no? de género, de religión, etcétera, etcétera.
Y la otra cosa con la que se visten ahora es que, claro, como ha sido entrenado con métodos de Machine Learning, pues es como una especie de dios salvaje que no sabemos muy bien cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha hecho desde hace 15 años en la investigación crítica de estas tecnologías a las que no tenemos acceso ha sido precisamente trabajos sistemáticos de ingeniería inversa. Es decir, ¿cómo sabemos que yo qué sé, que Twitter o que Facebook o que YouTube tienden a extremar sus contenidos y digamos que incentivan la distribución o amplifican los mensajes más negativos y más perniciosos para la sociedad? Pues mediante métodos de ingeniería inversa que han hecho desde gente en universidades más o menos bien equipadas, pero sin acceso al código, hasta pringaos en un garaje con una tarde libre. Es decir, esos métodos de ingeniería inversa no tienen acceso, pero te dan una idea bastante clara de cuáles son los resultados que produce la máquina, ¿no? No es un dios salvaje indescifrable en ese sentido. Lo que es opaco son los objetivos de esa máquina, ¿no? Y eso no es algo impredecible que no sabemos muy bien, ¿no? Esos objetivos son algo que establece la empresa que diseña la máquina. Es precisamente lo que hace que la máquina no sea neutral, ¿no? La máquina tiene una dirección muy concreta que muchas veces es exactamente la opuesta a la que vende la propia empresa, ¿no? Pues, por ejemplo, Facebook. Facebook vende que su trabajo es conectar a la gente del mundo para que sean más felices, mientras que su objetivo real es encerrarlos en sus casas para que en lugar de tocarse y relacionarse de forma física con la gente que tienen alrededor, pues se encierren en sus casas, se aíslen y se relacionen con comunidades imaginarias que en realidad ha creado la propia Facebook, ¿no? Es decir, lo opuesto. Y quisiera dar un ejemplo de estos algoritmos que hacen cosas, que estos dioses salvajes que no sabemos lo que hacen. Un ejemplo clásico es que Amazon estuvo anunciando durante un tiempo de forma muy orgullosa, ¿no? que habían hecho un algoritmo para seleccionar pues personal, para contratar gente en la propia Amazon, que esto es importante porque es ahora mismo la empresa que más gente contrata en el mundo, es decir, es el principal empleador en Estados Unidos y a punto de convertirse en el principal empleador en el resto del planeta. Y entonces habían hecho un algoritmo para emplear gente que estaba corregido y diseñado para no tener sesgos sexistas, habían eliminado de todo el material con el que el algoritmo se entrena, es decir, los currículums, etcétera, que llegaban, habían eliminado todas las referencias al género, a la clase social, etcétera, etcétera. Y aún así, el algoritmo de Amazon, pues resulta que prácticamente no contrataba mujeres, o sea, al final el resultado era que no contrataba mujeres y que cuando contrataba ejecutivos definitivamente solamente contrataba hombres, ¿no? Que contrataba mujeres para trabajos de administración y salarios pequeños y hombres para los puestos ejecutivos, etcétera, etcétera, independientemente de sus cualidades iniciales. Y entonces dijeron, esto no vale para nada, esto lo tenemos que tirar. Pero lo que no cuenta Amazon es lo bueno que fue ese algoritmo como herramienta de análisis, es decir, como herramienta de diagnóstico de su propia cultura de empresa, ¿no? Es decir, lo que hizo esa herramienta fue poner claramente sobre la mesa la clase de cultura de empresa que tiene Amazon. Es decir, no tenía el objetivo que ellos querían, ¿no? Pero verdaderamente es una herramienta útil. Y otra de las cuestiones que hemos ido viendo en los últimos años es que este tipo de algoritmos son capaces de aprender de sus propios errores y mejorar. Es decir, no sé si conocéis AlphaGo, que es el famoso algoritmo de una empresa que ahora tiene Google, que venció al mejor jugador de Go del mundo y ahora es pues como el mejor jugador de Go del mundo como varios universos más allá del segundo, ¿no? Del primer humano. AlphaGo se convirtió en la mejor jugadora de Go del mundo jugando contra sí misma y corrigiendo sus errores. Es decir, esta tecnología tiene un potencial fabuloso para hacer que las grandes empresas y que las grandes administraciones y que las grandes instituciones corrijan, diagnostiquen de forma fría y algorítmica sus errores y los corrijan de forma a lo mejor no tan algorítmica, más humanizada, pero es decir, que
que están desarrollando herramientas útiles. Lo que pasa es que a lo mejor efectivamente son como dioses locos que ahora se dedican a hacer cosas que no son exactamente los que ellos querían. Bien, dado que bueno, se nos está echando un poco el tiempo encima, me gustaría avanzar hacia la siguiente y última sección, que al fin y al cabo tiene que ver con el horizonte y las perspectivas de futuro acerca de los desarrollos tecnológicos. Y aprovechando que en estas últimas intervenciones la idea de neutralidad de lo tecnológico está muy presente, y como bien explicaba Antonio al comienzo de su primera intervención, bueno, quizás lo tecnológico no es tan neutral como nos pensamos y quizás tiene valores cargados. Yo lo que quisiera preguntar es si bien no nos podemos deshacer de esta no neutralidad de lo tecnológico, si es posible tal cosa como resignificar lo tecnológico, y en el caso de que podamos aportar una respuesta afirmativa, preguntarnos cómo se puede reconducir la dimensión tecnológica, incompatibilizarla con los ideales de buena vida y con los ideales de emancipación. Bueno, ¿Quiere empezar? Esta es una pregunta decisiva, ¿no? Antes hablaba yo de la necesidad de una tecnoética, y que al menos se desarrolle tanto como la bioética, ¿no? Y esto está todavía por hacer. Es verdad que se habla ya de la ética de la inteligencia artificial, en el sentido del uso ético de la inteligencia artificial, y también en el sentido de cómo implementar códigos morales en una futura inteligencia artificial general, etcétera, ¿no? Este es un campo todavía por desarrollar, y es muy importante, porque efectivamente, si asumimos que la tecnología no es neutral, al menos en muchas instancias complejas no es neutral, hay que ver qué valores están impresos ahí y cómo modificarlos, ¿no? En el ejemplo que ha mencionado Marta de cómo ese programa de contratación tenía un sesgo hacia el género masculino, si hubiera sido un sistema experto, un sistema de inteligencia artificial clásica, el programador le podría haber preguntado ¿qué criterios has utilizado para elegir a fulanito? Y entre los criterios del sistema habría dicho es que es hombre. Y entonces el programador habría dicho uy, aquí tenemos un problema, esto no puede ser una razón de peso. A una red neuronal artificial no le puedes preguntar eso, por eso funciona como una caja negra. El sesgo se descubre a posteriori y entonces tienes que reconfigurar los pesos entrenándolo mejor, pero claro, el problema ahí es que los datos ya tenían ese sesgo valorativo. Los contratos previos hechos en la empresa en cuestión ya estaban sesgados en favor del género masculino, y por eso la máquina, como toma esos datos, pues es el sesgo valorativo que tiene, y eso es lo que hay que vigilar y controlar constantemente, Hay un punto aquí que yo creo que conviene tener claro, ¿no? Tiene que ver con la pregunta anterior también, ¿no? Cómo estamos idealizando excesivamente nuestra tecnología. El otro día hablaba con un colega de la Universidad de Málaga, experto en inteligencia artificial, y me decía algo que conviene saber, yo creo, ¿no? Y que muchas veces los expertos no cuentan. ¿Por qué la inteligencia artificial ha tenido este enorme despegue en el siglo XXI? Comenzó en 1956. Lo más que consiguió en el siglo XX, lo mejor fueron los sistemas de expertos, que hicieron una buena tarea, pero tampoco era para tirar cohetes, ¿no? ¿Por qué comienza el siglo XXI y tienen este enorme despegue? Ha habido un gran desarrollo teórico, ha habido una gran teoría nueva sobre la computación, nuevas lógicas, nuevas matemáticas. No, en absoluto. Todo se sigue basando fundamentalmente en nuestra inteligencia artificial actual, por potente que sea, y por maravillosa que sea, y algunos piensan ya que está casi al nivel de un ser humano, se basa en el teorema de Bayes, siglo XVIII, y en redes neuronales como el perceptrón, pero con más capas. Potencia de cálculo y datos masivos. Eso es lo nuevo. Datos masivos, potencia de cálculo y redes neuronales con más capas. Y todo eso está teniendo estos efectos tan importantes. Yo no quiero minimizar, ni mucho menos, el impacto que está teniendo y va a tener la inteligencia artificial. Lo que quiero decir es que sigamos pensando en ella como una tecnología, no como una divinidad que lo puede todo y que no comete fallos, ¿no? A ver, sí. Los espacios de emancipación que se puede plantear cada comunidad y cada sociedad
resultan de la convergencia y de la intersección de espacios técnicos, es decir, de posibilidades técnicas a las que podemos llegar, posibilidades económicas de organización de la producción y distribución de bienes y posibilidades políticas de distribución del poder y de control del poder. Hay que articular bien estas tres. Lo que Álvaro planteaba antes como resignificación, desde mi punto de vista, tiene que ver con la intelección de cómo se articulan estas formas. Me parece que decir, las posibilidades que abren técnicas como todas estas de las que estamos hablando, la intervención en la ingeniería genética, la intervención en la inteligencia artificial, la interconectividad de cosas, son posibilidades increíbles, es decir, que son dependientes ahora de qué queramos hacer con ellas. Y a mí me parece que donde tenemos que insistir mucho es en hacer visibles las interacciones entre lo político, lo económico, lo ético y lo técnico. Hacerlas visibles me parece que es ahora la tarea más importante. Es decir, porque en la época heroica, que era la época de los hackers, de la gente que era del procomún, decían, bueno, pues nosotros hacemos la tecnología de los blockchain o del código abierto porque eso va a permitir la democratización. No, lo que ha permitido el blockchain es la opacidad de los flujos de capital, y lo que ha permitido el código abierto es que las grandes empresas que tenían unos diseños de mierda, lo que hagan es se apropien del código abierto como ha hecho Microsoft o las grandes. Es decir, por sí mismas las intervenciones técnicas no son suficientes. Necesitamos hacer visibles las cadenas de interacción en todos los momentos de la cadena, en la innovación, en el desarrollo, en el mercado, en las relaciones políticas. Y eso es una tarea que tenemos que hacer entre todos, técnicos y no técnicos. Lo tienen que hacer los periodistas, lo tienen que hacer los ciudadanos, lo tienen que hacer la gente de política, hacer que emerja toda esta interacción y ver qué metaposibilidades tenemos. O sea, hay que hacer un metaverso, ¿no? Es decir, el cómo se puede rediseñar el sistema, ¿no? El metaverso, qué miedo. Pues efectivamente, como decía Antonio, estas son tecnologías que en realidad existen desde hace mucho. A mí me gusta pensar en las redes neuronales, que ahora son como lo mega más, como un animalucho que nació en los 70 y estuvo ahí pasando hambre durante un montón de años hasta que llegó la crisis.com. Pero la crisis.com lo que hizo fue que todas las grandes oficinas y las grandes inversiones y los grandes servidores que había en Silicon Valley se quedaron vacíos, porque bueno, pues el 87% de las empresas que los habían contratado de repente se hundieron, y a esa circunstancia, con California, con los precios de las casas desplomándose y las oficinas vacías y los servidores disponibles, pues llegó Google. Llegaron Google, llegó Facebook, llegó Amazon, ya existía de antes, pero llegaron estas empresas, aprovecharon los servidores y empezaron a llenarlos con nuestros datos. Es decir, y sin darse cuenta crearon un modelo de negocio, y este es el motivo por el cual el desarrollo de inteligencia artificial ahora mismo está en manos de esas empresas, ¿no? Porque se dio como esa combinación de factores en ese momento, en el tiempo y en la economía que lo dejó en sus manos, cuando debería estar en manos de las universidades, que fue donde ese pobre animalucho, que ahora es una bestia, nació. Y bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que Google, por ejemplo, es uno de los principales inversores de la mayor parte de las universidades en Europa. Es decir, hay un motivo por el cual las oficinas de Google administrativas de Google en Europa están en Irlanda, pero sus programadores están en Suiza, porque ahí es donde están las universidades donde se desarrollan cosas y ellas las financian y se las quedan. Entonces, bueno, pues este es un desarrollo que claramente nos beneficia, pero solo, igual que el blockchain, solo siempre y cuando sea de forma, no quiero decir democrática, porque a veces parece que de forma democrática es que todos y cada uno de los miembros de la sociedad vayan a opinar sobre inteligencia artificial. Bueno, pues no, esto es una mala idea. La mayor parte de la gente no sabe lo que es la inteligencia artificial, pero
De forma democrática significa que el desarrollo tiene que darse en contextos de instituciones públicas, es decir, donde ha empezado ese desarrollo, universidades públicas, financiadas con dinero público y ocupadas en lo público. Que luego pueden licenciar a lo mejor algunas de sus soluciones a algunas empresas que ya tienen infraestructuras grandes y que pueden ser de utilidad, pues sí, efectivamente, pero aquí lo que tenemos que defender es que ese desarrollo se quede en lo público y se aproveche para lo público. Y de nuevo, como con la sanidad, estamos en una encrucijada ahora mismo en la que, como decía al principio de esta mesa, todas esas infraestructuras se están convirtiendo en infraestructuras completamente privadas, incluyendo las universidades. Entonces, pienso que esta generación tiene el trabajo titánico de defender con uñas y dientes la necesidad de que esos estudios, esos desarrollos y esas aplicaciones permanezcan en lo público. ¿Algo que queráis añadir respecto a...? Vale, pues si os parece bien, nos pasará al turno de preguntas para que participéis, ya os digo, intervengáis con vuestras dudas y bueno, potenciar un poco más, ¿no?, el aspecto de mesa de redonda, de mesa de debate para los 20 minutos que creo que nos quedan. Vale. Estamos separando el micrófono. Estamos negociando el micro. Claro. ¿Quién estaba primero? Sí. Bueno, muchas gracias por el acto. Yo me he quedado con algo de lo que habéis comentado respecto al transhumanismo, su función ideológica y demás, como esa intención de modificar la naturaleza humana, que creo que en realidad hay que afrontarlo como una intención de crear una naturaleza humana y de definir, no sé, casi como artesanalmente eso, lo que tiene que ser el ser humano y demás, que me parece pues, que comienza un camino muy peligroso, eso de legitimación y demás, hacia un destino totalitario, absolutamente. Y me parece quizás un poco paradójico que eso coincida con un momento histórico del desarrollo de la tecnología y del Internet que, si se utiliza de determinada manera, puede ser perfecto o muy idóneo para el desarrollo tanto de la democracia en sí misma como un poco de la emancipación de la necesidad del trabajo, ¿no? Enlazándolo también un poco con eso, que hay ciertos trabajos que se podrían realizar quizás de manera más automática, de manera que la humanidad o el sentirse humano no tenga que verse simplemente limitado a las relaciones, eso, pues yo que sé, de ir a comprar y que una cajera sea amable contigo, sino que ya tengas humanidad fuera de eso. Entonces lo que os quería comentar o preguntar sería cómo veis que, o cómo os parece que se podría defender un poco la democracia como tal o una profundización de la misma o en un momento histórico en el que parece que tenemos eso, los recursos tecnológicos necesarios para ello, cuando, mientras tanto, y sin embargo, la situación cultural, digamos, que va justamente por el camino opuesto, que es todo eso, dejarlo en manos de una pequeña élite o camarilla que, pues eso, que justifique sus delirios en base a eso, a una supuesta ciencia emancipada de lo que es la realidad de la ciencia misma, porque como has comentado, el desarrollo de la inteligencia artificial es el que es, no da para más tampoco, para futuros de supuestas utopías. Entonces eso, ¿cómo creéis que se podría tratar de profundizar un poco en la democracia, digamos? Bueno, ese es un tema central, en mi opinión. De hecho, a mí me gustaría trabajar en él cuando empiecen a dejarme tiempo libre, ¿no? Pero es un tema que se ha trabajado y se ha pensado muy poco, y es un tema muy delicado, ¿no? Si te interesa, bueno, hay un autor que es polémico mencionar porque algunos le consideran el peor enemigo de la ciencia, así lo llamó la revista Science, que es Paul Feyerabend. Paul Feyerabend, en el Tratado contra el Método, fue uno de los primeros en pensar sobre la necesidad de hacer una ciencia y una tecnología más democrática. Esto en aquel momento sonaba a herejía y todavía hoy suena a herejía, ¿no? Pero digamos que el filósofo que más tiempo le ha dedicado a esto es Philip Kitcher, al menos también Sheila Yasanov, por ejemplo, le ha dedicado mucho tiempo a esta cuestión, ¿no? Philip Kitcher tiene un par de libros que a lo mejor te interesa leer, que son Science, Truth and Democracy, Ciencia, Verdad y Democracia, y Science in a Democratic Society,
la ciencia en una sociedad democrática. La propuesta de Kitcher es muy modesta y ha recibido muchas críticas, pero es que no hay por el momento tampoco muchas alternativas. Es lo que él llama una ciencia bien ordenada, a well-ordered science. ¿Qué es una ciencia bien ordenada? Pues para empezar, una ciencia que tenga en cuenta lo que tú has dicho, los intereses de los más desfavorecidos. Que la agenda de investigación no la decida una élite ni política ni económica, al menos la financiada públicamente, claro. Habrá que ver qué se hace también con la investigación realizada con fondos privados, que cada vez ocupa una parte mayor del pastel. A ver qué tipo de control democrático se puede hacer ahí, porque eso sí que es un campo virgen por ahora, ¿no? Pero con lo que se hace con dinero público debería estar, la agenda investigadora que se hace con dinero público debería estar orientada al beneficio público. ¿Por qué es una línea prioritaria de investigación enfermedades cardiovasculares y no lo es la vacuna contra la malaria? Yo creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? Pues esto es lo que se plantea Philip Kitcher. Porque la vacuna contra la malaria ya la hace Bill Gates. No era una pregunta retórica. No, Bill Gates, a lo mejor con su fundación esta de ONG caritativa, que utiliza un poco para blanquear otras cosas, ¿no? Pues a lo mejor sí. Ahora mismo ya hay alguna que empieza a ser efectiva, ¿no? Pero las enfermedades cardiovasculares son las que van a generar ventas, obviamente, medicamentos y terapias que van a ser caras y se van a vender en el primer mundo, y es la causa principal de muerte en el primer mundo, mientras que la malaria pues se produce sobre todo en países del tercer mundo y no van a pagar una vacuna a un precio alto, eso está claro, con lo cual no va a haber grandes beneficios. Pues se pueden hacer muchas cosas, yo creo, pero casi todas pasan por combatir la falta de transparencia y de opacidad que está teniendo ahora el sistema de innovación. Es decir, hace 30, 40 años lo que se investigaba era posible hacer un mapa viendo lo que se publicaba. Ahora mismo la gran mayoría de las empresas no solo tienen contratos de confidencialidad en la investigación, sino que además promueven el que no se patente nada para que otras empresas no puedan investigar en ciertas trayectorias. Ahora mismo la opacidad, tanto en el terreno financiero como en el terreno del conocimiento, es cada vez mayor. Es decir, el secreto es la regla. No hay democracia mientras no haya transparencia. Luego ya vamos viendo quién va teniendo poder. O sea, no es ponerse aquí estupendo, que las empresas son malas. No, las empresas hacen lo que pueden y harán lo que quieran. Y no sé, pero la trama legal, ahí sí que podemos intervenir en hacer visibles, por ejemplo, los sistemas de patentes, los sistemas de publicación, los contratos de confidencialidad. Hay todos unos niveles de cosas en los que los sistemas legales pueden intervenir y que son centrales para que el futuro dependa de nosotros y no dependa de señores, de oligarcas de la tecnología como Elon Musk, ¿no? Y yo creo que eso... por ejemplo, cuando la Comunidad Europea empezó a enfrentarse a las grandes plataformas, aquello parecía la batalla contra los titanes. Ahora Google y otras van aceptando que hay regulaciones. ¿Por qué? Porque si no se quedan sin mercado. Entonces, yo creo que ahí hay que, sobre todo, ser conscientes también del poder de los Estados y del poder ciudadano para capacidades de control. Pero para eso hay que extender... Si ahora mismo vas al Parlamento, no hay una maldita comisión de ciencia y tecnología, porque no entienden que esto sea un problema central, porque piensan que todos los otros problemas están quién de derechas, quién de izquierdas, y no tiene que ver nada con la soberanía tecnológica. Ni una maldita comisión tenemos. Cuando ha habido es, bueno, pues una cosa ocasional. En fin, es también una conciencia que tenemos que tener todos, que el futuro depende de lo que hagamos aquí en estas cosas, ¿no? Sí, yo tengo una tercera cosa que añadir, que es, tenemos una relación completamente infantilizada con la tecnología ahora mismo. Y esto es algo que las empresas han favorecido, pero que nosotros también hemos permitido, ¿no? En el sentido de, antes en la mesa anterior, que fue súper interesante, alguien habló del apocalipsis, ¿no? Decía el apocalipsis como fenómeno que ahora mismo está muy presente, ¿no? Más que el infierno o que el cielo, pues vivimos más en la idea del apocalipsis. Y yo
o sea, pienso mucho en cómo la primera historia de la historia, es decir, el primer relato que tenemos presente jamás registrado es la historia de un desastre medioambiental y una tecnología que nos salva, ¿no? Y entonces, desde entonces, vivimos con esta idea de que la tecnología que nos salve a la humanidad en su conjunto va a venir un poco de Dios, ¿no? Y ahora veo que, sobre todo en el contexto del cambio climático, vivimos un poco en la misma retórica, ¿no? Que seguimos pensando, a pesar de que nos llegan informes de los mayores expertos del clima, que cada vez nos queda menos tiempo. En el último informe nos quedan 2 años para tomar decisiones que nos alejen de los más 2 grados de temperatura, que básicamente se tragarán islas, costas, ciudades enteras, y bueno, pues están destinados a generar catástrofes mucho peores que las que hemos estado viviendo en los últimos 2 años, ¿no? De incendios, sequías, hambrunas, etcétera. Y sin embargo seguimos pensando que va a llegar una tecnología que nos salve, ¿no? Y estas grandes tecnológicas, que además son las mismas, nos la están vendiendo. Pues Tesla nos está vendiendo una batidora, es lo que nos faltaba, una batería que va a acabar con el dominio de las eléctricas, ¿no? Qué guay. Bueno, pues ya no tenemos que hacer nada, solo esperar a que llegue Tesla con su batería, ¿no? ¿Que no le está funcionando ahora mismo? Bueno, pero ya, o sea, esto es una cuestión de muchos ingenieros, mucho dinero y un poco de tiempo, ya está. Bueno, pues que hay mucho CO2 en la atmósfera y seguimos ahí chaca con el CO2. Bueno, pero no pasa nada, porque hay una planta en Finlandia que está chupando CO2 y dentro de nada pues lo tendremos barrido, o sea, una aspiradora de CO2 y pim pam, problema siguiente. O sea, todas esas tecnologías son tecnologías utópicas, porque no existen realmente. Es decir, la planta de Finlandia existe, estamos por ver si no genera más CO2 del que consume, que es uno de los problemas que caracterizan a todas las demás hermanas anteriores que han tenido y de la que no hemos dicho nada. Y bueno, pues esta solución de tú compra botellas de plástico, que por cada uno que compres plantamos un árbol en algún sitio, es completamente ficticia. Es decir, no porque no planten el árbol, sino porque esta es una solución completamente absurda. Es decir, estamos infantilizados en el sentido de que pensamos que podemos seguir viviendo en dependencia de las mismas tecnologías y de las mismas empresas y del mismo capitalismo que ya hemos identificado como el problema que tenemos. Es decir, seguimos en dependencia del capitalismo, que es el que genera el problema que queremos resolver. Que es, bueno, pues el círculo habitual del capitalismo, ¿no? Que te ofrece las Pringles, pero luego te ofrece el yogur 0 calorías para que sea culpa tuya si engordas, ¿no? Y entonces, en esa circunstancia, pienso que una de las consecuencias graves es que nos han robado la imaginación. Es que incluso cuando imaginamos el apocalipsis que a ellos les conviene, ¿no? Un apocalipsis en el que, bueno, pues una vez más se salvan solo los que creen en la tecnología, los que entienden, ¿no? Los preppers, los que están en el ajo, los elegidos por este Olimpo nuevo de genios de Iron Man y de Elon Musk. Y entonces yo lo que pienso es que cuando pensamos en la soberanía tecnológica siempre pensamos en su infraestructura, que efectivamente es muy grande, poderosa y es en la que estamos en dependencia, pero no pensamos en todas las posibilidades que tenemos nosotros de generar nuestra propia soberanía tecnológica local. Es decir, todos llevamos en el bolsillo aparatos que son capaces de conectarse entre ellos sin pasar por antenas. Todos tenemos en casa aparatos que son capaces de hacer una red instantánea con el resto de los ordenadores que hay en el edificio. Todos tenemos dinero suficiente para comprar un servidor y ponerlo en el ático y convertirlo en una pequeña cloud, ¿no? Para, yo qué sé, otros 7 edificios vecinos que haya a nuestro alrededor. No hace falta que el 100% de las personas implicadas estén realmente implicadas, basta que haya una persona en cada edificio que lo haga. Es decir, tenemos posibilidades de generar redes eléctricas, de generar redes energéticas, de generar redes de investigación de aguas, de generar todo tipo de pequeñas soberanías tecnológicas que tienen un potencial expansivo bastante grande, ¿no? Y que nos conecta de nuevo, que nos reconecta con lo local. Pero para eso
nos hace falta asumir responsabilidades, es decir, nos hace falta volver a tener un concepto de responsabilidad radical de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos en nuestras propias vidas. Y esto es algo que ahora mismo nos falta. Nosotros lo que queremos es que las tecnológicas de las que dependemos se porten guay. Bueno, pues es que no está en su naturaleza. Es que no es así como llevan sus negocios. O sea, esto no va a ocurrir. No se van a portar guay en ningún momento. Entonces hay que asumir que te tienes que ir de casa, que tienes que montar tu propia casa y empezar a reconstruir esa soberanía partiendo de los objetivos que nos afectan y que nos benefician a nosotros en nuestra comunidad. Buenos días y muchas gracias por vuestras intervenciones. La verdad me ha parecido muy interesante, intelectualmente muy estimulante también. Quería preguntar sobre qué podíamos hacer nosotros, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro con esta última intervención de Marta, aunque sigo pensando que nos siguen ofreciendo las Pringles y no veo muy bien el yogur, cómo lo puedo... O sea, ¿qué puedo hacer? Sí, pero claro... Plantar patatas, sí lo he dicho al principio. Pero claro, al final, o sea, cuando vas a comprar un móvil no puedes comprar marcas, o bueno, sí puedes, pero tienes que gastarte mucho más, ¿no? O sea... No sé hasta qué punto todos nos podemos permitir un Fairphone, si es que el Fairphone sería la solución. Claro, pero fíjate, esto es como cuando te enseñan informática en el instituto o en la universidad y resulta que no te enseñan informática sino a usar programas de otros, ¿no? Yo pienso que enseñar informática es enseñar a hacer informática, ¿no? Es decir, que si no estás aprendiendo a hacer programas, no estás aprendiendo informática, estás aprendiendo a usar, ¿no? Es como te están enseñando a comprar. Y en este caso yo pienso un poco lo mismo. Efectivamente, pues hay un problema con los teléfonos móviles que es un problema de cadena de suministro también, ¿no? Es decir, la posibilidad que tiene una asociación de vecinos de irse al Congo a recoger litio y con esto solucionar tal, pues es un problema, efectivamente. Es más, los grandes jugadores de este mercado se están yendo a la Luna, a Marte y a conquistar otros planetas precisamente para conseguir nuevos materiales. Bueno, pues a lo mejor no pasa por los teléfonos, a lo mejor pasa por poner radios en tu casa. Es decir, yo soy una firme defensora, impulsora de tecnologías del siglo XIX como la radio. Pienso que van a ser claves para el siglo XXI y estamos viendo que en contextos de desastre climático, por ejemplo, la radio es literalmente lo único que sobrevive. Y mi segunda pregunta era porque al final en estas charlas, o sea, siempre sales un poco deprimido. Pero bueno, también al mismo tiempo es evidente que no estamos igual en todas las regiones del mundo. Y en este sentido quizá Europa podría liderar, no sé si lo está haciendo, puede mejorar seguro, pero podría liderar el camino hacia el que quizá queramos ir. Entonces mi pregunta sería ¿hasta qué punto veis alcanzable o razonable que se alcance en algún momento una especie de carta digital de los derechos humanos para establecer unas bases mínimas para todo el mundo? Bueno, es que ya existen. Pero que se aplique. Ahora mismo la legislación europea, quienes estáis trabajando sobre todo en el grado de filosofía política y economía, os animaría mucho a que leyerais la legislación europea en el ámbito científico y tecnológico, que es bastante buena. Yo ahora mismo, incluso también la carta que hizo el Parlamento español sobre el control digital también es muy buena. Yo creo que Europa en este sentido va un poquito más avanzado y ha establecido ya, digamos, una línea de lo que es el control público de la ciencia y la tecnología frente, digamos, a la línea puramente liberal de Estados Unidos o la muy autoritaria y muy militarizada de China. Yo creo que es el camino. Dicho lo cual, por lo que nos pasa en Europa es que tenemos grandes leyes y poca capacidad de implementarlas y poca capacidad de soberanía real para ponerlas en marcha. Pero yo creo que está bien, que es un camino que hay que seguir. Ahora, las limitaciones son muy grandes en la medida en que no se haya una conciencia de que hay que hacerlo. Es decir, por una parte lo que estaba diciendo Marta de transformación de la vida cotidiana, pero la transformación de la vida cotidiana tiene mucho que ver con medidas como vamos a seguir promoviendo automóviles de no sé cuántos centímetros cúbicos o simplemente vamos a hacer
que los incentivos negativos de tener un automóvil y los simbólicos de tener un automóvil frente al uso de otros medios pues sean mayores. Es decir, y eso sí que es una cuestión muy política, muy de cosas que están a nuestra disposición, ¿no? Me parece que tendríamos que salir de aquí muy optimistas, de que se puede intervenir. Y se puede intervenir de una forma muy clara en las líneas de desarrollo del futuro. No hay apocalipsis. O sea, de verdad, ahora la extensión de de que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, en fin, yo diré recordando al viejo Mao, que no tiene ninguna de mis simpatías desde el punto de vista político, pero en el 46 dijo, esto de la bomba atómica es un tigre de papel, y lo era. Era un sistema de aterrorizar al mundo simplemente para controlarlo, y a mí me parece que el apocalipsis se está utilizando como un sistema de aterrorizar y cegarnos de todas las posibilidades democráticas que tenemos de intervención. En fin, menos apocalipsis y más mesías, ¿no? Más salvación. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que tenemos que salir de aquí optimistas, efectivamente, porque la regulación es la clave. Tú decías si Europa, ¿qué papel está cumpliendo aquí? Europa está cumpliendo un papel fundamental. La regulación europea en inteligencia artificial, que efectivamente merece la pena leerla, es fantástica. Y las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre ingeniería genética, sobre el uso de la tecnología, etcétera, etcétera, son buenísimas. El único problema que tiene Europa es que las grandes compañías tecnológicas están en Estados Unidos. En Europa hay muy pocas, ¿no? Está Nokia, Spotify, no sé si alguna otra así más, pero las grandes están en China o en Estados Unidos. Pero como decía antes Fernando, cuando vienen aquí y quieren hacer negocio aquí, tienen que empezar a aceptar nuestra regulación, y a Estados Unidos también empieza ya a sonar el asunto, ¿no?, de la regulación, y empieza a imitar a Europa. Mira, un ejemplo muy simple. Las técnicas, los sistemas de reconocimiento facial, de inteligencia artificial, la Unión Europea los ha prohibido. Ha prohibido estos sistemas en lugares públicos, en aeropuertos, por ejemplo. Sería muy bueno para detectar terroristas, ¿no? Bueno, pues la Unión Europea considera que el detrimento a la democracia de utilizar este tipo de sistemas sería tal que no compensa el beneficio que procuraría deteniendo a delincuentes o a terroristas potenciales. En cambio, en China son de uso normal, y además se están utilizando para detectar a gente de la minoría uigur, que es una minoría étnica musulmana, ¿no? Es la diferencia entre un país autoritario, no exageremos diciendo totalitario, pero un país autoritario y países democráticos. Entonces, Europa está dando una lección a todo el mundo en esto, y se puede regular, con lo cual significa que no hay que asumir el determinismo tecnológico, que aquí no hay nada que hacer, que esto ya nos lo han hecho todos. Bueno, hay una cosa que se dice desde siempre en el mundo de la tecnología, que es que Estados Unidos inventa, China copia y Europa legisla, ¿no?, o regula. Es evidente que en los últimos 10-15 años algunas de estas premisas se han dado la vuelta. O sea, ahora mismo China verdaderamente lidera el desarrollo tecnológico, entre otras cosas porque su legislación es mucho más laxa a la hora de proteger derechos, pero también porque se han ido llevando a los mejores desarrolladores de las mejores universidades en los últimos 10 años. Pero Europa, o sea, yo pienso que hay lo que hemos visto desde que se estableció la GDPR en 2018 es que, por perfecta que sea tu regulación, y la GDPR no lo es, pero por lo menos es pionera y ambiciosa, es muy difícil de implementar, primero, si no tienes el músculo para poder fiscalizar las operaciones que quieres fiscalizar, y segundo, si no tienes acceso, porque efectivamente suceden en un contexto en el que son cajas negras porque están protegidas por leyes de propiedad intelectual. Y tercero, pues no tienes la policía para hacerlo. Es decir, está guay tener la ley, pero aún ahora estamos empezando, ¿no?, a tomar decisiones que se tenían que haber tomado ya en el momento en el que esa ley estaba funcionando. Y a mí una de las cosas que más optimismo me da es que
Si la GDPR se está empezando a implementar de forma más o menos seria ahora, es gracias al trabajo de un tío de 25 años, que se llama Max Schrems, que es un abogado austriaco que volvió de Estados Unidos oyendo al jefe de datos de Facebook diciendo que en Europa era todo barra libre de datos y dijo, ¿what? y efectivamente ha montado una ONG que se dedica a hacer lobby y a llevar a las grandes tecnológicas a tribunales y prácticamente, casi yo diría, probablemente la historia me da la razón, que él es el gran responsable de la GDPR en Europa, él es el gran impulsor de que se muscule esa GDPR y básicamente es un tipo de 25 años que yo sepa no tiene una gran fortuna, sino que se ha dedicado única y exclusivamente a esto. Esto se podría hacer más. Yo pienso que en Europa, por ejemplo en España, hay grandes contradicciones cuando estableces una legislación como la que acabamos de aprobar, la Ley de Mercados Digitales, que está diseñada literal y específicamente para controlar a las grandes tecnológicas, pero luego dejas que venga Google y que te enchufe la tercera generación de cables submarinos en la playa. Siento que hay una pequeña contradicción que no sé cómo van a resolver. Yo personalmente pienso que habría que hacer un poco, y esto es mi momento escandaloso de la tarde, hacer un poco lo que proponía Trump hacer con TikTok, es decir, obligarles a vender sus divisiones europeas a empresas europeas o, yo qué sé, o hacerlas públicas de nuevo. Esa es la manera que a mí me gustaría que se desarrollara el futuro. No va a ocurrir, pero yo qué sé. Absolutamente. Hola, bueno, muchas gracias a la organización y a las ponentes por esta mesa tan interesante. De hecho, mi pregunta iba por esta última línea y es, habéis hecho una defensa de lo público, habéis hecho una defensa clarísima por la regulación y habéis hablado de que la infraestructura hasta ahora había sido principalmente pública y demás, pero muy poco no se habla en general como de la estructura, ¿no? No se habla de hacer que estas plataformas ya sean públicas, o sea, de hacer... Yo lo acabo de decir. Exacto, y esa es mi pregunta. ¿Por qué no se propone o no se hacen twitters públicos? ¿Es que no es factible, no es deseable? Nada, y preguntar esto. Y como pregunta extra también, me ha parecido, Marta, que decías que blockchain tenía algún tipo de posibilidad positiva y quería preguntarte por ello también. Sí. Te voy a responder a blockchain para quitármelo de encima lo más rápidamente posible. La idea detrás de blockchain tiene un potencial, no voy a decir democratizante, sino efectivamente descentralizador y organizativo muy grande. El tipo de soluciones que hay ahora, por ejemplo Bitcoin, son soluciones que tienen una exigencia energética completamente insostenible y aparte un contexto financiero absolutamente lamentable. Es decir, yo tengo la esperanza de que cuando se acabe todo este saqueo generalizado en torno a las criptomonedas, que es básicamente la principal actividad que tiene blockchain en el mundo ahora mismo, si no han quemado al planeta y parte del extranjero en el proceso, pienso que cuando empiece a aplicarse la regulación, porque realmente están cometiendo delitos. Lo que pasa es que en un contexto tecnológico en el que la legislación todavía no sabe muy bien cómo solucionar. Es decir, están especulando haciendo cosas ilegales, ¿no? Claro, aquí es donde se juntan las grandes plataformas tecnológicas que se dedican a la extracción de datos y los grandes grupos financieros que nos hundieron en 2008. O sea, qué matrimonio más negro. En un contexto tecnológico que está sin regular. Bueno, pues pienso que cuando cuando se aplique la regulación que ya tenemos a ese contexto tecnológico, los experimentos que se hayan hecho posiblemente, probablemente, serán valiosos para organización. Es decir, para organizar, yo qué sé, o sea, a mí una de las cosas que me partió el corazón durante la pandemia es ver que la única gente que había en la calle durante el confinamiento eran chicos de Globo y de Uber Eats y ¿no? En sus bicis con sus mochilas gordas repartiendo comida por toda la ciudad. Y yo pensaba,
¿Y no sería buen momento para que los comerciantes del barrio, que ya tienen asociaciones, vamos, que ya se conocen entre ellos, se organizaran para crear una aplicación que no es tan difícil, que no es tan caro, que ya existen, en el que sea gente del barrio, en la que, por lo menos, ¿no?, en un contexto en el que no haya un saqueo indiscriminado de una empresa norteamericana que no paga impuestos en Europa y que esclaviza a sus empleados y no les da derechos, ¿no? Pues era el momento de hacer eso, pero no se hizo. Yo pienso que los experimentos que hay ahora, pues por ejemplo en torno a los DAOs y este tipo de desarrollos son interesantes, lo que pasa es que en un contexto absolutamente deleznable. Y pienso que una vez ese contexto deleznable haya ardido, de esas cenizas podremos desenterrar algo interesante. Espero, yo tengo la esperanza de que sea así. Bueno, desgraciadamente tenemos que cerrar ya la conversación. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias por vuestra atención. Quisiera darles las gracias también a mi compañera Amaya, que también es artífice de esta mesa. Y lo último que os voy a pedir es un muy fuerte aplauso para los 3 ponentes. Muchas gracias.